Pues empezamos esta conferencia, charla, coloquio, como os he dicho. Vamos a tener dos partes diferenciadas. En una primera parte, pues tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Torcuato Recover Balboa, que bueno, nos contará un poco Antonio, que ha trabajado bastante con él desde Plena Inclusión Andalucía en la finalidad del por qué estamos aquí, ¿no? Es ese cambio en la legislación, ¿no? Y algo fundamental, algo que trae de cabeza a juristas, a abogados, a profesionales de lo social, a jueces, porque es algo que ya nos explicará Torcuato, que es preciosa, la ley es preciosa, pero quien está intentando llegar a poder cambiar, ¿no?, de la antigua tutela a la actual curatela, o incluso de iniciar el trámite, es una locura, es una locura. Entonces, esperemos que sea de utilidad. Como os he dicho, hay una primera parte de conferencia por parte de Torcuato y hay otra parte en la que os vamos a dar la oportunidad, que yo creo que es es una parte interesante, que os pido la colaboración ya de antemano a todos, y es pues esas dudas que tenéis en la cabeza como familiares y como profesionales, pues que tengáis la oportunidad de trasladársela, porque es una suerte tenerlo aquí en Sanlúcar con nosotros hoy, y también presentaros al resto de miembros de la mesa. Tenemos a Carmen Ramírez Pérez, que es delegada del Partido Judicial de Sanlúcar de Barrameda, del Colegio de Abogados. Tenemos a Ignacio Corbalán, abogado, y también ha participado en muchos procesos de este tipo en cuanto a iniciar distintos expedientes de tutela, curatela, y también lo tenemos aquí con nosotros, representando también al colectivo de abogados. Y Antonio Fernández, presidente de AFANA, porque esta es una actividad que organiza la Delegación de Discapacidad en colaboración con AFANA por esa experiencia de que esta ley también toca mucho a esos usuarios y usuarias que están institucionalizados en centros. Este es el caso de muchos usuarios de AFANA, por eso hemos querido hacer esta colaboración con ellos. Agradecer a todos los asistentes, y esperemos que sea de gran utilidad esta charla-conferencia. Voy a presentar yo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mati, por la iniciativa que habéis tenido de organizar esta charla, que yo creo que debe ser un poco de apunte, porque esto da para mucho y Torcuato tiene para mucho, especialmente porque es un asunto realmente incipiente, aunque la ley ya tiene sus años, ya ha cumplido 2, ¿no? Casi 3. La verdad es que todavía tiene una aplicación irregular en todo el territorio, y poco a poco el sector empieza a asimilar lo que es un cambio muy importante en lo que ha sido hasta ahora entendida la tutela efectiva de las personas con discapacidad intelectual. Dar las gracias a Ignacio, que además de abogado es asesor de AFANAS y de muchas familias en este proceso, y tiene ya aprobado en sus propias carnes lo que es todo este cambio legislativo, y darle las gracias, por supuesto, a la representante del Colegio de Abogados de Sanlúcar y a todos los abogados que veo aquí, que nos acompañáis hoy, porque es muy importante no solamente que las familias participen de este tipo de charlas, y también es muy importante que vosotros participéis, porque al fin y al cabo sois los que tenéis que llevar esto a buen término y asesorar a las familias, y enfrentaros muchas veces a pleitos y circunstancias pues totalmente desconocidas por lo novedoso, ¿no? Torcuato es una de las voces autorizadas en este país para hablar de este asunto. Tanto es así que su trabajo como abogado del Colegio de Granada viene avalado por ser el coordinador nacional de la Red de Juristas de Plena Inclusión. Además, es asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y hoy ya llamada LIBER, es una de las también transformaciones que se han producido en el sector durante los últimos años, y es miembro del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial.
Ha comparecido como experto en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados, especialmente en el debate parlamentario sobre la reforma del Código Civil que hoy nos atañe, y además es autor de libros y artículos en materia de discapacidad, psicología y derecho. Ha impartido cursos de docencia organizados por el Consejo General del Poder Judicial, es experto internacional en proyecto Eurosocial con Paraguay para la elaboración del protocolo de eliminación de barreras de acceso a la justicia de personas con discapacidad, y además es profesor del Máster de Discapacidad de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo y Fundación Derecho y Discapacidad, y del Máster de Responsabilidad Civil de la Escuela Práctica Jurídica de Granada. Bueno, podría seguir hablando mucho más del currículum de mi amigo Torcuato, pero tenemos la fortuna de que, bueno, pues Torcuato es un familiar de personas con discapacidad, es una persona cuyo arraigo viene de familia y, por lo tanto, se dan dos circunstancias. Se da la circunstancia de que es alguien que nos va a entender como familia nuestra angustia y nuestro, bueno, pues muchas veces incertidumbre ante este proceso, y nos va a asesorar en lo que a la reforma se refiere, porque ha participado activamente en esas comisiones parlamentarias del Congreso de España en la redacción de la propia reforma. Por lo tanto, tenemos hoy aquí una de esas voces autorizadas que a nivel nacional se cuentan con los dedos de la mano, que lo tenemos en Granada, pero que le damos vuelta por toda España porque además él se presta, él eleva la marcha. Y para Plena Inclusión España, para la Confederación, es uno de los pilares de la red de juristas a nivel nacional. Tenemos en esta casa, y AFANA es una pequeña partecita de todo lo que es la red nacional, somos más de 950 entidades en toda España, las que nos dedicamos como AFANA en distintos pueblos, desde el Ferrol a Cabo de Gata, y bueno, pues en esa red de juristas tenemos, además en este caso Torcuato, tenemos otros compañeros y otras compañeras que son punta de lanza a nivel europeo del cambio legislativo que afecta a las personas con discapacidad. Tanto es así que se han conseguido logros tan importantes. El último ha sido el de tan cacareado reforma de la Constitución en el artículo 49, en el que Plena Inclusión, en el que Torcuato, en el que el equipo de juristas de Plena Inclusión ha jugado un papel fundamental. Antes de esto ya hubo otros hitos jurídicos importantes del que hoy disfrutan las personas con discapacidad intelectual en España, y que no es otro que el derecho al voto. Algo tan importante como la participación en la vida pública, en la vida política de las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de aprender mucho, y yo creo que ya toca escucharte y que nos deleites con tu saber, y luego, lo más importante, como bien ha dicho la delegada de discapacidad, que participemos en un coloquio con el resto de compañeros, y que vosotros, las familias y los profesionales que estéis aquí, podáis cuestionar a Torcuato o cualquiera de las personas que están aquí sobre los asuntos que os atañen. Muchas gracias, Torcuato, muchas gracias, Mati, por la iniciativa, y muchas gracias a los compañeros abogados que hoy están también con nosotros. Bueno, quien tiene que dar las gracias soy yo. Gracias al ayuntamiento, gracias. Me alegra enormemente que tengáis un ayuntamiento activo que tiene una sección, ¿se llama? Sección de discapacidad. Delegación de discapacidad, efectivamente, que no en todos los ayuntamientos existe esa misma sensibilidad, ¿no? Y esto es ya indicativo. Gracias también, lógicamente, a Antonio, a Afana. Buena parte de lo que ha dicho pueden ustedes rebajarlo, porque como somos amigos, pues siempre tiende los amigos un poco a exagerar los valores, así que tampoco es para tanto. Para mí es una alegría estar aquí con familia. A mí me encanta siempre hablar con la gente de las asociaciones, con los padres y madres de las personas con discapacidad. Lo apuntaba Antonio. Yo, aparte de esos méritos, que tampoco son tantos, ¿no? Tengo un hijo con discapacidad, Daniel, que tiene ya 32, 33 años. Y bueno, pues no es un mérito, ciertamente, no lo es, ¿no? Pero sí que forma parte de mi vida y que condiciona buena parte de mi situación, ¿no? Así que uno se implica en las cosas de una determinada manera, porque además tiene una cierta implicación personal. El mérito más que yo lo tiene mi mujer, que será quien lo estará atendiendo esta tarde también, como buena parte de las tardes, cuando haya salido del centro y cuando se pone nervioso y ya no aguanta en la casa y hay que estar saliendo a pasear, aunque haga bastante sol esta tarde. Pero en fin, vamos a entrar en materia. Efectivamente, vamos a hablar de la modificación legal que ha supuesto la Ley 8/2021. Y bueno, yo
cuando hablo de estas cosas me gusta siempre contextualizar, ¿no? El meterlo en una situación histórica, de dónde venimos, por qué se produce esto, porque esto nos permitirá explicar de qué hablamos cuando hablamos de curatela, de guarda de hecho, de todas estas cosas, en qué situación están y por qué no se deben hacer las cosas de una determinada manera o de la otra. Así que vamos a intentarlo. Y cuando hablamos, yo lo voy a hacer con el apoyo de esa presentación, porque también por mi experiencia es más fácil que ustedes me sigan, si no se acabarían aburriendo fácilmente con mi voz, y entonces pues bueno, pues también con las imágenes es más fácil que me puedan ir siguiendo. Una de las cuestiones fundamentales que está siempre en el pecho de los padres es siempre esa cuestión de qué pasará con mi hijo cuando yo no esté, ¿no? Porque por mucho que la situación haya cambiado, por mucho que haya buenas entidades, en su caso ASPACE, ¿no?, que está ya dando garantías. Yo llevo trabajando en esta materia, pues eso, más de 40 años y empecé con una asociación también en mi zona y sé, por tanto, bueno, hacia los años entre 60 y 70, nada menos, del siglo pasado, algunas asociaciones, las más antiguas, empezaron los padres a movilizarse porque no había respuesta para la atención de sus hijos con discapacidad. Muchos de ellos empezaron con colegios de educación especial porque recordarán que los niños con discapacidad no tenían derecho a ser atendidos en las escuelas, en los colegios no eran recibidos y por tanto pues muchas de las asociaciones empezaron en este plan, generando plazas educativas, ¿no? Y entonces detrás de esa situación, de esa pregunta, está pues esa angustia, esa incertidumbre, que de lo que puede pasar para el futuro. Y yo tengo que ser sincero con ustedes, porque si les dijera que no se preocupen, que están las cosas seguras, que el derecho les da soluciones, les estaría engañando, porque realmente el derecho pues es una herramienta, una buena herramienta, pero las herramientas sirven pues para adecuarlas, para utilizarlas donde procede, ¿no? Una llave inglesa no la utilizamos para clavar un clavo, ¿no?, sino para su uso adecuado. Y entonces el derecho nos permite pues adecuar las situaciones, dar respuesta a determinadas cosas, pero las respuestas no van a ser nunca las resoluciones judiciales, las escrituras, los testamentos, las disposiciones. La respuesta a todo esto podrá ayudar. La respuesta siempre, al final, van a ser las personas, van a ser, o sea, quienes puedan seguir atendiendo, de cómo nos vamos a fiar de qué va a ocurrir cuando nosotros no estemos y quién atienda a nuestro hijo. Pues procuremos que haya un espacio donde nuestros hijos sean aceptados, donde nuestros hijos sean queridos, donde ellos se encuentren bien y por tanto pues haya personas que también los quieran, de su entorno familiar, de su relación familiar, de amigos, de centro, de todas estas cosas. Y esa será al final la respuesta. Podrá ayudar el derecho en ese plan, pero al final seamos conscientes de ese tema, ¿no? A mí cuando hablo de estas cosas siempre hay uno de los grandes conceptos que incluye, y ahí ya me adelanto a la ley, es un concepto que no existía antes en nuestro derecho, que es el concepto de apoyos, ¿no? Las personas con discapacidad necesitan apoyo para realizar las cosas. Prácticamente todos necesitamos apoyo, ¿no? Para realizar algo que no está en nuestra mano, que no tenemos fácil, que no sabemos hacer. Bueno, pues ahora desde hacer una receta de cocina que antes que no conocemos bien, tenemos que acceder al Google y tal, al YouTube y ver el vídeo, o a veces para hacer un agujero en la pared o para hacer cualquier cosa. Hay muchas cuestiones que no están en nuestra mano y que a veces necesitamos, por tanto, de ayuda, necesitamos de otros. Las personas con discapacidad, en su determinado ámbito y en función de la situación personal de cada uno, necesitarán siempre apoyo, ¿no? Y ahí hablaremos en ese sentido de cuáles son los apoyos de contenido jurídico, ¿no? Pero en ese entorno personal, que decía que es donde va a estar siempre la respuesta, porque hay una cuestión básica en todo esto, y es que las personas con discapacidad, como todos los que estamos aquí, pues nos hacemos personas en relación con las demás personas, y por tanto necesitan, igual que cada uno de nosotros, sentirse queridos, sentirse aceptados, sentirse no rechazados, ¿no? Y en ese sentido es en el que las instituciones, las personas pueden servir siempre que se establezca un vínculo personal, si quieren incluso hasta afectivo, pero de aceptación de la persona, no de rechazo de la persona. Yo he tenido en estos años, gracias a Dios ya no se producen, incluso actuaciones judiciales de denunciar establecimientos que rechazaban a las personas con discapacidad. Recuerdo que hace años en Huelva vinimos a un juicio en que había unos chicos con discapacidad que habían ido a un bar
y veían cómo pasaba el rato y no le atendía a nadie. Y cuando la monitora que estaba con ellos se acerca al camarero, mira que estamos esperando que nos digáis para pedir y tal, y dice, no, mira, es que sería preferible que os fuerais, porque podéis espantarnos a la clientela y tal, no da buena imagen, cosas de ese tipo. Desgraciadamente ahora quizás no se producen tanto, pero también es cierto, alguna vez chicos con discapacidad me han dicho, yo entro en un autobús y se hace un silencio especial, la gente me ve de raro, sabe que me ve con un aspecto distinto y parece que están esperando que pase algo extraño, etcétera, ¿no? Eso hablaremos después de las barreras. Yo pongo ese párrafo en rojo que ven ustedes en la imagen, porque cuando voy a hablar ahora, y ahora empezaré ya a hablar de derecho un poco, hay una cuestión básica, sobre todo cuando estamos hablando con familias como ustedes, ¿no? Como muchos de ustedes, que es el asumir la discapacidad de nuestro hijo, que ésta no sea una carga en nuestra familia. Cuando hablamos, yo he hablado muchas veces con padres y con madres de esta materia y entonces ellos dicen, bueno, y cuando yo no esté, pues a lo mejor sus hermanos pueden atenderlo, pueden hacer. Entonces hay una cuestión básica. Si la discapacidad de nuestro hijo, de nuestra hija, ha sido aceptada, asumida, si quieren hasta reconocida como algo positivo, no como una carga, pues será, no digo yo que seguro, pero sí será más fácil que en el futuro haya otros miembros de la familia que puedan aceptar. Si la discapacidad ha sido una carga, vamos a ser sinceros, si ha sido un problema, si la expresión de la familia, sobre todo de las madres, que como en mi caso son las que llevan la mayor parte de la atención de sus hijos con discapacidad, ha sido yo no puedo más, esto es imposible, ¿por qué mi casa no puede ser como la de los demás? ¿Por qué mi cuñada o mi amiga se van de viaje y yo no puedo? Y ya no puedo aguantar más, etcétera, etcétera. Si esa es la expresión, si esa es la forma en que en la familia se ha vivido la discapacidad, pues después cuando intentemos decir, a la vista de lo que después veremos, los hermanos podrían ayudar después a hacerse cargo, podrían desempeñar la curatela cuando nosotros no estemos, pues a lo mejor si alguno de ellos lo dijera podría decir, pero si tú no has querido nunca hacer eso, si tú no lo hubieras querido, si tú hubieras deseado que esto no hubiera existido, pues ¿cómo nos va a dar lo demás lo que tú no has querido? Por tanto, asumamos esto, aceptémoslo, incluso si quieren, vamos a ser valientes, asumámoslo como algo hasta positivo. Es verdad, mi hijo no controla esfínteres y por tanto pues de vez en cuando hay que estar atendiéndolo con sus 30 y tantos años, pues vamos a hablar con claridad, pues se ha hecho caca en cualquier momento y en cualquier lugar. O hay una cuestión que a él le gusta mucho los estímulos sonoros, pero hay un estímulo sonoro que a él le gusta mucho, a los demás no tanto, que es el ruido que hacen los vasos al romperse. Por tanto, es muy fácil. En mi casa no encontrarán ustedes figuritas de Lladró por la estantería, ni las clásicas fotos familiares, ya ninguna tiene cristal, ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues él, efectivamente, ese ruido que eso hace, el recoger los cristalitos nos gusta menos a los demás, las cosas como son, pero a él ese tema le encanta y por tanto, pues la cocina de mi casa es, yo creo que la más recogida y limpia del mundo. Cada vez que acabamos de comer hay que quitarlo absolutamente todo. El armario de los vasos tiene un sistema para que no abra él la puerta cuando él llegue, pero a menudo se nos olvida y volvemos a oír el ruidito. Lo digo porque habrá situaciones molestas como esas, desagradables, disruptivas incluso en muchas ocasiones. Pero tenemos que entender que valorar la situación de nuestro hijo como es él, y no como quisiéramos que fuera, y no como podría ser un chico de su edad, no esperar de él, pues ahora que estamos a final de curso, unas notas estupendas como podríamos esperar de su hermano, unos trabajos fenomenales o cosas de ese tipo, no, esperar pues su propia inocencia, su ingenuidad, su sonrisa o a veces su mala pata también, ¿no? Y su rotura de vasos. Pero bueno, que forma parte de su vida, entenderlo como tal, aceptarlo como tal y quererlo como tal, ¿eh? Si en ese contexto de asumir, de querer, de aceptar, se puede vivir la vida, pues será más fácil que lo otro ocurra, ¿no? Que después puedan existir. No hay garantía, desde luego, pero por lo menos será un poco más fácil, ¿no? Nuestro hijo, Daniel, viaja siempre con nosotros, ha estado siempre con nosotros en todos sitios, etcétera. Sus hermanos pues han tenido a veces la situación pues de avergonzarse de su hermano con discapacidad en algún momento, pero de otras, de jugar con él y de estar con él y de que participara en las mismas fiestas y las mismas cosas que ellos. Bueno, pues en esa naturalidad, hoy mis nietos, que ya tengo muchos,
pues están con su tío en la casa con normalidad. Él tiene además el empeño por aquello del sonido de que se coloca en medio, pegado a la tele cuando hay algo, y entonces cuando los niños están viendo la película, él se coloca encima y ya no hay quien vea la película. Por tanto, pero los nietos incluso de 4 años lo que hacen es empujarle, Tito, y ya hasta lo empujan un poquito para poder seguir viendo. Pero está en la normalidad, está asumido, está aceptado, ¿no? Perdonen, no me extiendo más, he metido un poco más de ese ámbito personal, pero que yo creo que es necesario, gracias. Que yo creo que también conviene, porque lo importante al final va a ser eso. Después intentaremos decir, hagan ustedes testamentos de este tipo, prevean ustedes tal y cual cosa, pero si no hemos aceptado previamente toda esa situación, si no hemos adecuado ese ambiente, pues será más difícil que todo eso tenga efectividad después. Vamos a hablar de esto, de la Ley 821 de 2 de junio, como ven efectivamente ahora hace 3 años de su aprobación, entró en vigor en septiembre, por tanto dentro de 2 meses hará los 3 meses de su puesta en aplicación, porque ha supuesto pues una modificación sustancial de nuestro derecho. Nosotros veníamos arrastrando una consideración de las personas con discapacidad que venía casi hasta del derecho romano, ¿no? Una concepción antigua que viene incluso pues de modelos como los técnicos que hablan de esta materia dicen que ha habido como 3 modelos de acercamiento a la discapacidad. El modelo de, una de las palabras con que lo citan es muy difícil de decir, la prescindencia, yo me gusta mejor decir de exclusión, el modelo de exclusión y el modelo médico. O sea, en el primero, que es el que ha regido durante buena parte de la historia de la humanidad, pues se ha considerado siempre que la persona con discapacidad no era una persona completa, no era un ciudadano normal, no aportaba a la sociedad lo que podría aportar cualquier ciudadano y por tanto pues era en muchos casos una carga, ¿no? El modelo médico empieza a regir a partir del año del siglo pasado, después de la guerra mundial y tal, y entonces se establece parte un poco de decir que la persona con discapacidad hay que intentar catalogarla técnicamente, es decir, determinemos cuál es su patología, cuál es su enfermedad, hablemos de parálisis cerebral, de síndrome de Down, de autismo y tal, pongamos la etiqueta correspondiente y actuemos con él en función de esa determinada etiqueta, en función de ese tipo de situación, ¿no? Y ese tipo de modelo es el que regía prácticamente también en nuestra legislación. De hecho, nuestro Código Civil anterior, el que ahora ha modificado esta ley, decía, el que ha venido rigiendo pues eso durante toda nuestra vida, en el que nos formamos todos los que hemos estudiado Derecho, venía diciendo en el artículo 199 y el 200 que la incapacidad, o se incapacitaba una persona cuando tiene una enfermedad o deficiencia persistente que impidía a la persona gobernarse por sí misma. ¿Veis? Ese tema de la enfermedad, que disponía de eso. Un poco más de incidencia en ese tema, ese modelo de exclusión, como les decía, es el que ha regido toda la vida, ¿no? Si nos vamos a las visiones clásicas, por ejemplo, en Esparta, no digamos que era una sociedad militarizada, por tanto una persona con discapacidad, un niño que nacía con algún tipo de tara o deficiencia, pues no era aceptado, punto, se tiraban por el monte. En Roma pasaba igual, el infanticidio era una costumbre perfectamente aceptada en la época romana, es un cambio de mentalidad que produce el cristianismo, y si ese infanticidio era normal, pues estaba todavía más justificado cuando el niño venía con algún tipo de deficiencia, ¿no?, que se podía observar. Ese modelo de exclusión ha sido pues el que ha regido, como digo, prácticamente pues 19 o 20 siglos de nuestra historia, ¿no? Una carga para la sociedad, solo se trataban desde un punto de vista benéfico. Le aportaba una foto, precisamente yo vengo de allí, pues de San Juan de Dios, que empieza a hacer su labor pues recogiendo a los enfermos, a las personas con invalidez, con dificultades que estaban en la calle, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y en el modelo médico, como les decía, además en buena parte nace porque con las guerras mundiales, aparte de los muchísimos muertos que produjo la guerra, también produjo muchos inválidos de guerra, y esa mejora de la conceptuación del inválido de guerra ayudó también a las personas con discapacidad, ya no diferenciaba entre una cosa y la otra, y por tanto dio lugar a ese modelo médico, a sistemas de rehabilitación, a diferenciación por determinadas categorías, pues eso que decíamos, parálisis cerebral, un centro determinado para parálisis cerebral, síndrome de Down, tal cosa, y así con cada uno con su etiqueta correspondiente. Una de las cuestiones que dieron lugar o que permitió un poco quebrar todo eso fue que en el año 67, cuando se pensaba hay un centro en Nueva York, atendido por el Ayuntamiento de Nueva York, financiado, y que todo el mundo pensaba que funcionaba bien, con mucho dinero, respondía sin embargo a un modelo que yo he visto también aquí y que me han contado muchos padres de los que iniciaron el movimiento asociativo. Cuando buscaban un centro donde atender a su hijo,
pues lo que veían era una sala más o menos grande como esta, en la que atender al hijo suponía poner a una persona en la puerta con una vara, y por tanto las personas con discapacidad podían estar moviéndose por el centro, chillando, tirándose, haciendo lo que fuera, sin más que hacer, porque ese era el tipo de modelo de atención a las personas con discapacidad, y esto fue lo que se reveló de lo que estaba ocurriendo allí y dio lugar a un cierto cambio. El sistema que existía hasta el año 2021 respondía a ese modelo y generaba pues, procedimientos que eran en muchos casos traumáticos. Cuando la gente venía para iniciar un procedimiento de incapacidad, pues yo les tenía que explicar a los padres, tenemos que ponerle una demanda a vuestro hijo con discapacidad. Puede parecer artificioso, era artificioso, pero respondía a un modelo garantista. La ley establecía que no se vaya a incapacitar a alguien sin que haya base para esto. Por tanto, vamos a ofrecer la posibilidad de que se pueda defender. En la mayor parte de los casos, cuando hablamos en nuestro ámbito de discapacidad intelectual, no había razón para que se defendiera. La situación era lógica, pero sin embargo, yo recuerdo siempre que en algunos casos yo les decía, os va a llegar esta comunicación y tal, pero luego me llamaban diciendo, mira, nos han llegado un montón de papeles del juzgado, lo que tú decías, y nos dice que tiene 20 días para contestar mi hijo y que si no contesta será declarado en rebeldía. Y mi hijo será muchas cosas, pero rebelde no es. Pues esa un poco era la situación artificiosa de este tipo de procedimientos, que daba lugar además a una consideración, pues eso, ahora lo veremos, de pensar que la persona estaba incapacitada para muchas cosas en la vida. En el fondo ese modelo jurídico respondía también a ese modelo social también, que en muchos casos también hay que tener en cuenta y ser sinceros nosotros mismos, en muchos casos era sostenido por el ámbito de la sociedad y por las propias familias, ¿no? No solamente tenemos que remontarnos, pues eso, hace ya más de 50 años, de 60, en la que las personas con discapacidad, las familias de personas con discapacidad procuraban no sacar a su hijo a la calle porque parecía una tara, una carga social hacer eso, y la otra opción también era decir, bueno, pues yo procuro cuidar de mi hijo porque es más débil, como tiene más dificultades. Eso daba lugar también a un planteamiento de sobreprotección, que es un poco lo que pongo en ese dibujo, en esa parodia que ven ustedes allí, como la madre que se tira con el tobogán para que su hijo no sufra, ¿no? Procurar efectivamente que el chico no, porque ese planteamiento de sobreprotección era también el que permitía que los jueces, velando por el interés de la persona, estableciese una resolución que considerasen que era lo más adecuado para la persona. Pero esa resolución suponía una incapacitación absoluta y eso, pues mis compañeros que están aquí lo recordarán, en Derecho suponía, hay algún profesor absolutamente ilustre de Derecho que ha escrito muchos libros sobre eso, que establecía que la incapacitación suponía la muerte civil. Una persona incapacitada plenamente es como si no existiera para el derecho. Ya podría seguir viviendo, pero nunca podría tomar ninguna decisión que tuviera nada que ver con el derecho, su firma no serviría para nada, su opinión no serviría para nada, ¿no? Y contra eso es contra lo que se revela. Todos estos modelos históricos que les estoy diciendo se modifican sobre todo con la Convención Internacional de los derechos, sobre los derechos de las personas con discapacidad que aprueba Naciones Unidas en el año 2006. Una convención, no voy a entrar en mucho más, pero bueno, que fue un cambio sustancial. Cualquiera de ustedes, hoy todo el mundo tenemos acceso a Internet, si meten en Google Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, verán que es un texto bonito, muy completo, que considera todos los derechos de las personas con discapacidad, desde el derecho a la vida, el derecho al ocio, al trabajo, a la educación, a la salud, todo, y los considera siempre procurando que la persona con discapacidad disfrute de esos derechos en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos, ¿no? Y esta es la que ha dado lugar a un cambio sustancial en esta materia. Una de las cosas que a mí me gustan siempre subrayar de la Convención es uno de sus ejes fundamentales, que es el de proclamar la dignidad de las personas con discapacidad, la igual dignidad de las personas con discapacidad. Se lo explico con ese dibujo, porque a mí me parece expresivo. Si ven ustedes a la izquierda, será también a la izquierda de ustedes, ven el dibujo, yo lo pongo ahí como el clásico de Leonardo da Vinci, que resulta del Renacimiento, en el que la visión del hombre ha cambiado y ahora ya se había cambiado la visión teocéntrica, que todo lo explicaba en Dios, y ahora todo se explica en el hombre, de forma que hasta el cuerpo del hombre es la indicación del canon de la belleza. Las columnas tenían que tener una determinada medida, en fin, todo estaba en función de eso. Pero ¿qué hombre era el que marcaba eso? No era, lógicamente,
una persona con el cuerpo más deshecho, más difícil, o que hace cosas raras o cosas así. No era, por tanto, sino la persona completa, el modelo que ahora veríamos en la publicidad, los que salen en la prensa, los de bonitos, los que no están demasiado hermosos ni cosas parecidas, sino que efectivamente el que sea absolutamente ejemplar. Entonces, no sería, por tanto, el cuerpo un poco retorcido de la foto de al lado de un chico con parálisis cerebral, parece que no, pero por tanto la convención lo que hace es afirmar que las personas con discapacidad tienen una dignidad intrínseca, incuestionable, básica, elemental, igual que la de cualquier otra persona, igual, absolutamente igual que la de cualquiera de nosotros. Y eso, por tanto, hace que a la forma de acercarnos a ellos tenga que ser la misma de la que lo haríamos con cualquier otro ciudadano. La convención de la que le hablo establece algunas cuestiones novedosas, por ejemplo. ¿Pasa algo? No, tu batería que se estaba... Ah, vale. Bueno, lo mismo será un buen mensaje para que me calle pronto, ¿no? La convención establece algo, una especie de... Procura evitar una definición de la... Te voy a poner antes que se te apague. Si conviene que me calle, no hay problema, lo decís directamente y ya está, ¿no? Aprovecho. La Convención les decía que procura evitar hacer una definición de las personas con discapacidad. Nuestra legislación, como saben, establece que se considera persona con discapacidad aquel que tiene más del 33%. La Convención no dice eso, sino que dice, verán ustedes que hace una especie, yo lo resumo un poco con una fórmula matemática, es un concepto que evoluciona, no es algo estático, la situación de la persona va cambiando en la vida, y resulta de la relación existente entre la deficiencia, es decir, la parte, podríamos decir, patológica, la razón física por la que se ha producido la discapacidad, la deficiencia más las barreras sociales, sería lo que daría lugar a la discapacidad. Eso significa que cuanto mayores sean las barreras sociales, mayor será la discapacidad. Pero cuando menores sean las barreras sociales, a pesar de que tenga la misma deficiencia, a pesar de que tenga la misma enfermedad, la misma patología, menor será la discapacidad. Esto, por ejemplo, es muy fácil de entender con una persona con una discapacidad motórica, ¿eh? Alguien que vaya en una silla de ruedas, que esté desarrollándose por aquí en una zona en la que los bordillos de la acera están realmente rebajados, digo realmente porque a veces queda unos centímetros, estén bien puestos y pueda moverse con tranquilidad con su silla de ruedas y no se encuentre con unas escaleras que le haga imposible acceder a tal cosa, pues tendrá muchas más posibilidades, se moverá con facilidad y su discapacidad, su deficiencia, que no ha desaparecido, sin embargo, como sus barreras son más bajas, pues al final su discapacidad será menor. Esa misma persona viviendo en un tercer piso sin ascensor, su discapacidad será mucho más grande. Si vive en un ambiente rural, con calles empedradas, con muchos escalones o con cosas así, su discapacidad será muy grande. Igual ocurriría con una persona con discapacidad intelectual. Las barreras sociales, la propia rechazo a las personas, la propia forma en que los tratemos de manera diferente y tal, esos son también barreras sociales y por tanto aumenta la discapacidad. Quiero, antes de meterme con más cosas, a mí me gusta siempre resaltar esto de la ley. Yo reconozco que a veces soy hasta pesado porque lo meto aunque no proceda, pero me gusta. Hay uno de los apartados del preámbulo de la Convención, este apartado M que les subrayo ahí, que le da un poco la vuelta a la situación. Yo, si les preguntara a ustedes ahora por qué las personas con discapacidad tienen derecho a actuar en la sociedad, pues seguramente me dirían porque son como los demás y no hay por qué. La Convención le da la vuelta y dice que es que la sociedad se beneficia de la aportación de las personas con discapacidad. El valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades. Una comunidad, una sociedad es mejor, como ocurre, por ejemplo, como puede ocurrir con un ayuntamiento sensible en ese sentido, es mejor si acepta, si integra, si da todo el desarrollo posible a quien es distinto, a quien es diferente, a quien a veces da un grito, a quien rompe un vaso sin mayor problema. El otro día estábamos en un hotel y lo rompió mi hijo cuando ya estábamos diciéndole al camarero, perdón, me dijo, no se preocupe usted, si a los que fabrican los vasos les gusta mucho eso, pues ya está, menos mal. Entonces, pues esa forma de aceptar esa situación, supone disminuir también las barreras sociales. La gran aportación de la Convención, y ya empiezo a meterme en materia, es que supone una ruptura con algo que habíamos estudiado siempre en Derecho. Mis compañeros que están en la mesa recordarán que nos formamos siempre con un concepto fundamental que suponía diferenciar entre capacidad jurídica y capacidad de obrar.
La capacidad jurídica la tenemos todos, incluso el niño recién nacido puede tener bienes, pero no podrá administrarlos, pero no tiene, porque no tiene capacidad de obrar. Y las personas con discapacidad intelectual no tienen capacidad de obrar porque no se las reconocía a un juez y, por tanto, por aquello de la enfermedad persistente que decía antes. Por tanto, esa diferencia ha sido fundamental a ordenar nuestros derechos. Nosotros nuestros muebles mentales en esa materia se han formado en eso. La Convención, sin embargo, rompe ese planteamiento cuando proclama en el artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Algunas veces en estos 3 años de aplicación de la ley yo me he encontrado a veces con gente, sobre todo con profesores de facultades, que decían es que decir esto es un absurdo porque parece como si hubiéramos transformado la realidad. Por el mero hecho de que está en la ley, ya hemos conseguido que las personas con discapacidad no existan. Y no es verdad, es que no le hemos dado con una varita mágica a la persona con discapacidad y ha dejado de tenerla. No se trata de eso, se trata de decir que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica, pero la dificultad está en cómo ejercitar esa capacidad jurídica. Y para que la pueda ejercitar, tengo que meter ese concepto de apoyo del que le hablaba al principio. Tengo que darle los apoyos para que pueda emplearla. Yo les pongo algún ejemplo. Una de las razones por las que fundamentalmente se iniciaban antes los procedimientos de incapacidad, casi les voy a preguntar, ¿muchos de ustedes tenían hechos ya las sentencias de incapacidad? ¿Levantan la mano quienes lo estuvieran ya hechos? Unos cuantos. Por tanto, nos sitúa un poco porque ya tienen la experiencia. Sí, ya sabemos que tienen experiencia. Nada, era solamente porque nos sitúa. Muchas de las razones por las que se iniciaban antes estos procedimientos era porque, por ejemplo, pues habían fallecido los padres y había que resolver qué se hacía con la casa de los padres. Y a mí me ha pasado muchas veces venir los hermanos y decir, pues eso, que tenemos un comprador, que merece la pena vender la casa, que es bueno para mi hermano incluso, pero cuando hemos llegado y el notario ha visto que uno de los propietarios es uno de los hermanos que tiene discapacidad intelectual, pues ha dicho, pues no se puede firmar. Tenéis que ir al juzgado, incapacitar a vuestro hermano, pedir después autorización judicial, venir con el tutor, etcétera, etcétera. Y entonces había que iniciar un procedimiento para hacer todo eso. Para tomar esa decisión, ese acto jurídico de la venta, de la firma, había que ponerle ya la etiqueta al chico de incapaz para siempre y hacer todos esos trámites. Entonces, lo que viene la ley a establecer es, vamos a dar los apoyos necesarios en función de las necesidades de la persona y de la decisión que haya que adoptar. No habría que incapacitar a la persona para vender, sino asegurar que esa venta sea adecuada para él, le corresponda, el precio sea también de mercado, el dinero se utilice bien y ya está. Y por tanto darle los apoyos para que esa operación se haga correctamente. Y en eso es donde interviene, esto es el mismo texto que les estaba diciendo anteriormente, en esa cuestión es la que interviene ese concepto de los apoyos. Aquí he resumido mucho en ese texto, procuren ustedes aprendérselo bien porque en el examen final se lo voy a poner, les voy a preguntar esa parte que está en colores diferentes, así que véanlo con detalle. Verán ustedes porque dice este artículo 12 de la Convención establece una serie de matices a cómo se tiene que hacer ese reconocimiento de la capacidad de las personas con discapacidad. Le está diciendo que hay que respetar los derechos, la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Lo ven ustedes en rojo, que no haya conflicto de intereses, que no haya influencia indebida, que esa valoración, esa determinación de los apoyos se realice por un órgano imparcial, como podría ser un juez, y que esté sujeto a controles periódicos, que no sea para siempre. Entonces, estos planteamientos están hoy ya en nuestra ley, están ya en nuestro Código Civil y han supuesto una modificación sustancial. Los que llevamos experiencia en esta materia sabemos que antes se dictaba una sentencia de incapacidad, se nombraba un tutor o a los padres con patria potestad y podían estar con ese papel 20, 30 años sin ningún problema. Los que tenían la patria potestad prorrogada mejor todavía, porque no tenían ni que hacer rendiciones de cuentas, ni que ir al juzgado, ni nada. Ese papel podía servir para siempre. La ley ahora establece, verán ustedes que todas las revisiones nuevas y en todos los procedimientos nuevos les dirán tendremos que hacer una nueva revisión dentro de tantos años, de 3, de 6 años, tendrá que hacerse una nueva revisión de esto. Habrá que tener en cuenta los derechos, voluntad y preferencias de la persona. Esto es un cambio de mentalidad total. Yo les decía que llevo trabajando en esta materia mucho tiempo y he intervenido pues, en procedimientos de incapacidad, en nombramiento de tutores, en ventas, en un montón de cosas. En ninguna de ellos, prácticamente a nadie, se le ocurría preguntarle a la persona con discapacidad, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Incluso el nombramiento de tutor, pues bueno, han fallecido los padres y hay que nombrar a alguno de los hermanos. Pues a nadie se le ocurría decirle, ¿prefieres que sea Antonio o que sea María?
¿tú cuál es tu opinión sobre esto? Era una persona con discapacidad, por tanto, su opinión no tenía ningún valor. Ahora, sin embargo, nuestra ley establece y repite en varias ocasiones el Código Civil que a la hora de aplicar los apoyos habrá de hacerse sobre esos criterios, respetando la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, evitando que quien ayude y quien preste los apoyos lo haga con un conflicto de intereses. Es decir, yo te apoyo, pero a cambio me vas a dar parte de tu dinero, o toma esta decisión porque a mí me interesa. Yo les daré les cuento una experiencia. Hace unos años estaba en una notaría y estaban unos hermanos preparándose para firmar una escritura. Y uno de ellos le decía al otro: tú sabes que papá te quería mucho y que también tenía mucho interés por ese trocito de terreno de los almendros, que aún se queda terrible, que no vale nada, pero papá lo quería muchísimo, siempre iba allí cuando podía y tal. Entonces, si tú te quedas con los almendros esos, yo me quedo con el solar que está en medio del pueblo, pero tú te quedas con lo que más quería papá, que eran los almendros aquellos que no valen nada. Y yo a cambio con ese solar, que podremos darle valor, pero sobre todo por el cariño que le tenía papá. Lo digo, perdonen la broma, pero es una forma de expresar cómo se pueden desempeñar los apoyos, pero con intereses, procurando arrimar el ascua a la sardina de quien los presta para obtener algún tipo de beneficio. Esto es un poco un resumen de eso, para que puedan hacer la chuleta mejor para el examen final, ¿no? El resumen de lo que les estaba diciendo. En fin, la ley, por tanto, hace un cambio ahora sustancial. Antes yo le expresaba esto como una forma de resumir ese planteamiento. Antes, el único sistema para hacer una respuesta jurídica cuando había que tomar algún tipo de decisión pasaba por la incapacitación, no había otro. Había que vender la casa, había que alquilar algo, había que disponer del dinero que tenía la persona con discapacidad en el banco. Bueno, pues la única forma de actuar en nombre de él era incapacitar a la persona, no había otro. Y a partir de ahí, pues ya con el papel en la mano se podían hacer o no las otras cosas. Ahora la ley hace una variedad de opciones, establece distintos modelos de provisión de apoyo. Ahora hablaremos de apoyos, no hablaremos de curatela y tal, hablaremos de apoyos en general. Y entonces la ley establece ahora distintos tipos de modelos de apoyo. Durante todos estos años de aplicación de la Convención se aprobó en 2006 y entró en vigor en España en 2008, ha habido ya muchas sentencias que se adelantaban un poco a la ley y que decían que las resoluciones judiciales tenían que ser en este ámbito como un traje a medida, ¿no? que se adaptara a la situación de cada persona. Era un ejemplo muy gráfico que servía para explicar esto. Ahora con la ley incluso vamos más allá, más que un traje en concreto que efectivamente se haga con la medida concreta de la persona, es que tendríamos distintos tipos de modelos, distintos tipos de apoyos en función de las necesidades de cada persona y de la decisión que haya que adoptar. Entramos ya, por fin, me dirán ustedes qué pesado este señor, entramos ya en el contenido de la ley. Esto es parte del preámbulo que está diciendo pues, que es necesario realizar un cambio. Voy a ir lo más rápido posible, sobre todo porque la propia ley es consciente de que estamos hablando de un cambio de mentalidad, se lo pongo ahí en un color diferente. No estamos hablando de un cambio jurídico, sino de un cambio de forma de pensar, de acercamiento a las personas con discapacidad. Ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, como cuando se hace un reset en el ordenador o se hace una actualización en el ordenador. Se introduce nuevo contenido y ahora el aparato funciona de una manera distinta. Pues algo parecido supone hacer esto, pensar de una forma diferente. Voy a entrar un poco más en el contenido. La ley ha cambiado nada menos que unos 50 artículos del Código Civil, ha cambiado 8 leyes también. El Código Civil, que es el libro, podríamos decir, la legislación del ámbito de derechos de las personas más importante, y luego las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento, la ley de jurisdicción voluntaria, hasta 8 leyes. No voy a entrar en los detalles porque sería cansarlo, pero de esto resulta, establecen dos tipos de, podríamos decir por clasificarlo, dos tipos de conceptos de medidas diferentes. Una, que sería la medida voluntaria. Este es uno de los grandes cambios de la ley. La posibilidad de que la persona con discapacidad sea ella, no el juez, quien establezca qué tipo de apoyos precisa y quién quiere que se los preste. Imagínense ustedes que, yo ya digo, los profesionales del derecho lo tenemos clarísimo, que una persona con discapacidad hubiera ido a la notaría hace 3 años a decirle: es que yo quiero que se me haga algo de esto. Pues el oficial que lo atendiera dijera: muy bonito, ala, vete a tu casa y vente con tu papá otro día, porque aquí, mira, no es el sitio, no, que venga tu papá y nos diga qué es lo que quiere. Ahora no, ahora verán que yo tengo alguna foto por aquí, de personas con discapacidad que me han hecho ya escrituras de provisión voluntaria de apoyo.
Esto es posible, es real, ¿no? Una persona con discapacidad puede ahora sentarse delante de un notario y decir, yo sé que necesito apoyos para determinadas cuestiones, por ejemplo, para tomar decisiones en ámbitos de la salud, para tratamientos, para decisiones, para firmar los consentimientos que hay que firmar ahora para cualquier actuación médica, para todas estas cosas necesito, para ayuda del dinero, para manejarme con el dinero, para a lo mejor para cantidades más grandes, para disponer de patrimonio, para todas esas cosas necesito que me presten apoyo. Y quiero que me los presten apoyo, que me los presten mis padres, o que me los presten mi hermano, o que me los preste tal o cual persona. Y soy yo quien le dice al notario todo eso que está diciendo. Y el notario lo recoge en una escritura, esa escritura la firma la propia persona con discapacidad, esa escritura se inscribe en el registro civil, de manera que cualquier acto jurídico, porque una de las cosas que muchas veces asustan a los padres, y más a los padres de hijos que tienen mayor autonomía, es y si lo engañan, y si le hacen firmar cualquier cosa, y si... He visto personas con discapacidad que han vendido en papeles 2 o 3 veces su casa sin mayor problema, ¿no? Que aparece que están trabajando y que un compañero le dice, ¿por qué no me firmas aquí que me hace falta tal? Y resulta que están avalando a un tercero, cosas así. Bueno, con este tipo de documentos estaríamos garantizando que solo cuando se aplican bien esos apoyos, cuando existen e intervienen esos apoyos, la operación que realicen es válida. Si, por ejemplo, esta persona se va después a vender una casa y hace una escritura, pues si no ha intervenido quien él ha dicho en la escritura de provisión voluntaria de apoyos que esté, pues esa escritura no tendrá valor. Igual hago una operación en el banco de movimiento de dinero y no lo ha hecho conmigo quien yo he indicado que me prestara el apoyo, esa operación será nula y le podré exigir al banco que la rehaga. Es decir, esta es una de las grandes aportaciones que les decía de la ley. Les decía, por tanto, que hay unas medidas voluntarias, como esta, que establece la propia persona con discapacidad, y otras que no son voluntarias o que no están adoptadas por la propia persona, y estaría dentro de esta un poco la informal, que es la guarda de hecho, ahora hablaríamos de eso, y las judiciales. La ley, además, le da una enorme importancia a las disposiciones voluntarias. Una de las pretensiones que realiza la ley es la de intentar desjudicializar, es una palabra difícil, desjudicializar la discapacidad, que no tengan que ir tantas veces al juzgado las familias con discapacidad, y para eso pues utiliza esas dos figuras, la de la provisión voluntaria de apoyo, no me tengo que ir al juzgado, lo realizo fácilmente en 2 o 3 semanas en la notaría sin mayor problema, o la guarda de hecho. Si la persona, recuerdo que una de las personas que ha hecho la ley decía en alguna conferencia, si la familia funciona bien, no hay por qué imponerle cargas. Entonces, que los padres podamos seguir haciendo la gestión ordinaria de su dinero, de la pensión que recibe, de los pagos que tengamos que hacer en el centro, de las prestaciones, de todo ese tipo de cosas, sin necesidad de tener un documento judicial que nos diga que hacemos tal y cual cosa. Y la otra ya, cuando sea necesario, pues sería la medida judicial de una curatela que estará en función de cada cosa. Hay una cuestión también importante, esto lo he mantenido porque lo dije hace poco en una asociación, porque para muchas asociaciones, Antonio, tú sabes que le ha parecido una novedad a veces no agradable, y es que quienes prestan las medidas de apoyo no pueden ser quienes también prestan los servicios. Es decir, una asociación, a mí me ha pasado muchas veces, ya os digo que algunas asociaciones se quejan de este cambio legal, de que las asociaciones estaban tutelando a personas que atendían, porque los padres habían fallecido, porque no había implicación familiar, etcétera. Por tanto, el propio director era quien tutelaba a la persona con discapacidad. ¿Qué ocurría? Pues que en una exigencia de mayor ética, pues se ha establecido esto en la ley para evitar que sean arte y parte, que el director pudiera estar tomando las decisiones, a veces no tanto en interés de la persona como en interés del centro, ¿no? Esto es fácil de entender. Imagínense que el chico se pone enfermo y hay que llevarlo al hospital. Y el director dice, pues hay que mandar a alguien que vaya con él al centro, al hospital, porque no puede estar solo. Y como yo sé que tengo en el cajón de mi mesa, la libreta de ahorro y que tiene dinero, pues lo paga él con su dinero en vez de pagarlo el centro, porque como soy el tutor puedo disponer. Entonces, la ley en este sentido ha establecido una incompatibilidad que impide que las personas que están haciendo, que estén prestando los servicios puedan también desempeñar también los apoyos jurídicos. Los cambios más importantes, como les decía, son sobre todo de la provisión voluntaria de apoyo. Les ponía fotos que son reales, es alguna escritura que yo he hecho con algunos de estos chicos. Al hacer esto no quiere decir, o sea, la escritura tenía el mismo lenguaje jurídico del normal,
pero antes se ha trabajado con ellos y han entendido cada palabra de lo que ya había. El caso de, por ejemplo, de este chico de Salvador, que tiene síndrome de Down, que tiene incluso ciertas dificultades al expresarse, pues cuando al final fue a firmar le dijimos, ¿entiende todo lo que se está diciendo? Y había alguna palabra que no entendía y se le volvió a explicar. Y al final, por tanto, él fue de él salió esta idea de hacerse la foto porque la metió en sus redes y demás. Ahí tienen 2 personas más. Este último, me parece que se llama Alberto, la hicimos hace una semana y pico. También un chico con discapacidad que trabaja en un centro, que tiene también su dinero, su sueldo, y que los padres estaban muy asustados de que pudiera ocurrirle eso, de que cualquier compañero de trabajo les dijera ¿por qué no me prestas dinero? O ¿por qué no me firmas tal o cual cosa? Etcétera, ¿no? Y de esta manera se resolvía. La otra figura, por tanto, aparte de la provisión voluntaria de apoyos que les decía, que lógicamente quienes nos movemos en el ámbito de la discapacidad sabemos que podrán realizar esa función aquellos que tengan un nivel de autonomía suficiente, no muchísima, no tiene por qué ser enorme, pero sí la suficiente para saber que realizaba este acto y cómo, ¿no? Pero luego estarían pues la guarda de hecho, por tanto sería la situación normal de aquellas familias que venimos atendiendo a nuestro hijo de siempre, actuando con normalidad, disponiendo del dinero que él tenga, la prestación económica, la pensión que él perciba, haciendo frente a sus gastos, sus compras y tal, con absoluta normalidad, si no hace falta tomar más decisiones. Y la otra, ya finalmente la decisión judicial, sería la curatela, cuando la guarda de hecho no sea suficiente, porque tiene que tomar decisiones más complicadas, porque la persona tenga unos niveles de autonomía muy bajos y por tanto haya que estar asumiendo decisiones de él de una forma más constante. Por tanto, en esa última decisión sí habrá que ir al juzgado y plantearle que haga una provisión de apoyo. Y en ese sentido, el cambio sustancial es que esa curatela, la ley le procura imponer al juez el decirle que en cada caso el juez tiene que establecer el contenido de esa curatela, que sea el de Antonio, el de Carmen, el de Rafael, el de María, el concreto de cada persona, para aquello que necesita. Y para eso el juez tiene que saber cuáles son los apoyos que precisa. Los centros hacen un papel fundamental. Yo cuando tengo situaciones de este tipo y son gente que son atendidas en asociaciones y en centros, siempre pido los informes previos de la propia entidad, porque son quienes mejor lo conocen, sus profesionales pueden decir, está claro que necesita apoyo en este ámbito, en el social, en el de relación con las personas, en manejo del dinero, en tales cosas, y de esa forma al juez se le da una información fundamental para poder dibujar los apoyos que la persona precisa y llenar la curatela con los contenidos que Antonio, que Rafael, que Carmen, que María pueda precisar. El nombramiento de defensor judicial no me voy a meter mucho porque es una institución un poco más específica para cuando falte algo y es temporal y tal. Entonces, no merece la pena que les caliente la cabeza con eso y ya les adelanto que no va a entrar en el examen. Y aprovecho también, aunque no sea exactamente con eso, pero como nos puede pasar a cualquiera, otra de las aportaciones que hace la ley es que verán ustedes que la persona, cuando decía eso de la provisión voluntaria de apoyo, de que la persona puede determinar también cuando, pensando que va a concurrir la circunstancia, es decir, cualquiera de nosotros que tengamos antecedentes familiares o que nos diagnostican un comienzo de Alzheimer que no sabemos cómo va a evolucionar, si en 2 años estamos muy mal o va a tardar 20, o tenemos antecedentes de que ha pasado ya en la familia o nos está pasando algo, nosotros también podemos ir a un notario y decir, cuando yo necesite los apoyos, quiero que se me presten de esta determinada manera, que me los preste este hijo y no este otro, que se utilice mi dinero de esta forma, etcétera. Una provisión también para el futuro que también es conveniente. Eso no entra en el ámbito de la discapacidad, pero bueno, también aquí cualquiera de nosotros podemos acabar en esa situación. La ley matiza que efectivamente las medidas voluntarias y la guarda de hecho son preferentes y solo cuando no existan es cuando habría que adoptar la otra. La guarda de hecho, como les estaba diciendo, es preferente a la curatela. Es una situación fáctica, no necesita ser nombrada por nadie, no necesita establecerle al juez, es la que existe, es la que tenemos en nuestra familia, los padres que atienden a personas con discapacidad, los hijos, por ejemplo, que atienden a su padre o a su madre que tiene ya un deterioro cognitivo, están en una situación de guarda de hecho. Eso los servicios sociales lo ven con mucha frecuencia, ocurre con mucha frecuencia. Es una situación de guarda de hecho que mientras que funciona bien, mientras la familia está bien y funciona bien, pues es adecuada y es válida. Tiene un problema, estos 3 años de aplicación de la ley está generando ciertas dificultades en la guarda de hecho, y es que como su propia falta de institucionalización, de formalización, da lugar a que a veces tenga dificultades de acreditarlo. Es decir, yo puedo ir al banco a hacer un movimiento de la cuenta de mi hijo y decir, es que yo tengo la guarda de hecho de mi hijo,
y el empleado del banco me dirá, bueno, pues porque usted me lo dice, pero yo no tengo por qué creérmelo, ¿no? Imaginaos más todavía si voy y digo que tengo la guarda de hecho de mi padre y va otro hermano y dice que también tiene la guarda de hecho de mi padre. Pues el del banco dice que, a ver, que nos aclaremos y que le pase algún documento. Sobre todo porque están acostumbrados a que todo esto se resolvía con documentos antes, con sentencias, y ahora no estaría así. Esta situación es cierto que durante estos 3 años de aplicación de la ley está generando problemas de aplicación, es real, seguramente algunos de ustedes puede que hayan tenido problemas de experiencia con los bancos. Ayer o antes de ayer tenía yo una familia, unos padres que me decían que su hija, que acaba de cumplir los 18 años, que antes lo tenía en la cuenta, el dinero que iban recibiendo lo tenía en una cuenta de menor de edad y ellos actuaban, que había cumplido los 18 años y ya le decían en el banco que ellos ya no podían actuar, que ellos ya no podían mover ese dinero y se lo tenían bloqueado. Y entonces no les bastaba que le dijeras que tengo la guarda de hecho, y dice, bueno, pues sí, me lo creo. Y es necesario acreditarlo. De hecho, esta situación ha dado lugar a que la Fiscalía General del Estado, que es una fiscalía especializada en ámbito de discapacidad, ha hecho una negociación con las entidades bancarias para intentar resolverlo y existen cauces. Esperemos que eso acabe resolviéndose, pero yo creo que también es una consecuencia de este enorme cambio de mentalidad que supone la ley. Bueno, me estaba adelantando a mis propias imágenes, ¿no? Porque les decía que efectivamente la exigencia de su acreditación genera a veces estas dificultades, ¿no? De que no se pueda demostrar la existencia de la guarda de hecho a efectos económicos, a efectos de salud, a efectos laborales, etcétera, y supone a veces la obligación de acreditarlo, ¿no? Hay algunas formas ya que se están debatiendo para solucionarlo, hasta notariales en la que el notario comprueba que efectivamente hay una situación de guarda de hecho, en fin, pero son un poco como parches, ¿no? de esta situación, de este marco legal nuevo. Lo mismo también pasa como antes, me adelanto a mis propias imágenes. Una solución que se está prestando ya, el Consejo General del Notariado lo ha aconsejado también a los notarios, la posibilidad de que los notarios realicen un acta de notariedad a la que al notario se le aporten documentos que vengan a indicar esto, libro de familia, certificado de empadronamiento, datos, facturas y tal, que demuestren que nuestro hijo vive con nosotros, que nos hacemos cargo de esa situación y que el notario con todo esto haga un acta en la que diga, me parece que es notoria la situación de guarda de hecho y eso nos permita pues actuar ante administraciones públicas, ante bancos y tal, haciéndolo así. No les niego que la reforma también ha planteado una serie de cuestiones, podríamos decir negativas, o por lo menos efectos colaterales, le hemos llamado nosotros, en los que venimos peleando, Antonio decía, desde Plena Inclusión desde hace mucho tiempo. Ahora mismo se están debatiendo también, o por lo menos intentando que lleve al Congreso algunas reformas. Por ejemplo, una de las prestaciones económicas más habitual para las personas con discapacidad es la prestación de hijo a cargo. Seguramente muchos de ustedes recibirán la prestación cuando tiene su hijo más de un 65% o aquellos que tenían. Pues la ley establecía que incluso sin tener solo, porque para acceder a esa prestación hay que tener más del 65% de discapacidad, pero la ley establecía que con una sentencia de incapacidad era equivalente a un 65% aunque no llegara, y por tanto era un medio que se utilizaba, yo lo he utilizado muchas veces con muchas familias legítimamente, es decir, bueno, tiene un 40% pero tiene una sentencia de incapacidad y por tanto esto le permite acceder a esta prestación. Sin embargo, la Seguridad Social ha establecido un sistema, al desaparecer la sentencia de incapacidad, ha establecido un sistema muy restrictivo, de manera que solo se aplica esa equivalencia cuando cuando haya una resolución judicial, por tanto nos olvidamos de las otras figuras de apoyo, de la protección voluntaria o de la guarda de hecho, una resolución judicial y esta establezca unos sistemas de representación. Entonces, esta es, como digo, por señalar algunas de las dificultades también en la práctica que está derivándose de la ley. Voy a ir lo más rápido posible porque ya tienen cara de cansado y de señalar que efectivamente la otra figura que les adelantaba, que la judicial, la que queda para que el juez establezca, en la curatela, hay una previsión que hace la ley en la que en aquellos casos en que la persona apenas pueda tomar decisiones, tenga unos niveles de autonomía muy bajos, la curatela puede ser también representativa, es decir, puede permitir que quien desempeña la curatela puede actuar en nombre de la persona, pueda firmar en nombre de la persona y demás. El defensor judicial ya les decía que no merece la pena que detengamos más tiempo porque es una figura específica para situaciones muy concretas. Algunos cambios importantes de la ley. Por ejemplo, la persona con discapacidad puede hacer testamento. Esto es algo también muy novedoso. Antes no se podía, el notario le diría no tiene usted la capacidad formal para hacer esto. Ahora, sin embargo, con que tenga la suficiente para poder decir para quién quieres que sean tus cosas cuando tú no estés,
Con esa pregunta tan obvia, si él fuera capaz de decir eso, podría bastar para que pueda hacer un testamento y evitaríamos pues, las situaciones de muerte sin testamento, de abintestato, de todos los actos y tal que hay que realizar cuando una persona fallece sin testamento. Por tanto, ahora una persona con discapacidad puede hacerlo y puede disponer, por tanto, de sus bienes como considere. Hemos también introducido, otra de las grandes aportaciones de la ley ha sido las modificaciones que se han hecho en las leyes procesales. Y hay una, que para nosotros es una victoria, introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria un artículo, el 7 bis, que obliga a que la Administración de Justicia, los juzgados, procuren garantizar que la persona con discapacidad en un procedimiento judicial pueda comprender qué ocurre y al mismo tiempo ser comprendida. Eso es muchos de ustedes consideran que, bueno, que no pasa nada. Esto es una enorme novedad. Cualquier persona con discapacidad, cualquier persona normal, en un juicio no se entera de la mayor parte de las cosas que decimos los profesionales, porque utilizamos un lenguaje muy especializado, que a veces resulta muy oscuro y tal. Pues imagínense además una persona con discapacidad, que se esté hablando del actor, de los autos, del procedimiento y todo esto, ¿qué significa? Pues entonces la ley ahora establece que el juez, que el secretario judicial, que las partes están obligados a utilizar un lenguaje accesible, claro, sencillo, que los documentos incluso tendrán que hacerlo. Todavía no se ha hecho mucho, 3 años después de aplicación de la ley, no se ha hecho mucho en este sentido. Queda mucho por desarrollar todavía, pero bueno, al menos está en la ley y vamos avanzando para que se consiga, ¿no? Esta situación es lo que le indicaba anteriormente. Y bueno, termino. Hay sobre todo con algunos de los cambios que establece la ley, es que ahora el procedimiento ya no sería el juicio anterior, sería una solicitud previa aportando documentos, informes y tal de los apoyos que necesite la persona y una comparecencia que no debería ser lo mismo que un juicio, aunque en la práctica mis compañeros sabrán que está prácticamente siendo casi como el juicio anterior, pero bueno, procuraremos que esto cambie. Y que la ley habla incluso de una justicia de mesa camilla, por eso les ponía yo esa foto ahí, ¿no? Porque debería de ser un lugar donde el juez, que tiene que dibujar los apoyos de la persona, cuente con la información precisa y por tanto no esté en un nivel de superioridad respecto de las personas con las que está hablando. Pero la realidad es que esto supone un cambio de mentalidad tan grande que nos va a llevar tiempo conseguir que eso llegue. Ese tema del artículo 7 bis que les decía supondría que las resoluciones se hagan en lectura fácil, supone la introducción de una figura nueva que no les voy a basta con que le cite el facilitador procesal, una persona que pueda intervenir en los procedimientos, asegurando que la persona entienda. Esto es tan importante, les doy un dato solamente para que vean la importancia. Alrededor de un 6,5% de las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, que están en las cárceles, estamos hablando, por tanto, de casi 4.500, a veces 5.000 personas, según el número de personas que hay en las cárceles, tienen discapacidad intelectual. Y de eso el 70% no se le ha reconocido su discapacidad en el procedimiento judicial. Es decir, han pasado por el procedimiento sin enterarse de lo que estaba pasando allí y sin que nadie se enterase de que ellos tenían una discapacidad. Por tanto, es fundamental que esto cambie, que se garantice el derecho de defensa de las personas con discapacidad. No voy a extenderme mucho más, porque no merece la pena entrar en los detalles de cómo se hace el procedimiento. Sí decirles, para aquellos de ustedes que me han indicado que ya tenía sentencias de incapacidad previa, que muchas veces las familias preguntan, bueno, ¿y ahora qué pasa con los que ya lo teníamos? Bueno, la ley establece que es necesario el cambio, la revisión de la sentencia. Establecía un plazo de 3 años, que se acabaría ahora en septiembre próximo. Para hacerlo, ese plazo ha sido insuficiente. El Consejo del Poder Judicial nos reconoce que están un poco más del 50% de las sentencias antiguas, por tanto que han hecho la mitad casi de su trabajo, y se está hablando de que el Gobierno quiere alargar ese plazo otros 3 años más, ¿no? Lo que sí que es cierto es que les digo que todas las sentencias de incapacidad anteriores tienen que revisarse y adaptarse a este nuevo marco legal. El juzgado lo puede hacer de oficio, es decir, pueden ustedes recibir en cualquier momento una comunicación del juzgado diciéndole estamos haciendo una revisión, vénganse ustedes a hacerlo, etcétera, o también lo pueden hacer las propias familias, lo pueden iniciar las propias familias. A veces a mí me preguntan muchas veces, ¿y qué sería mejor? Dice, bueno, depende de cada uno, las decisiones de cada uno. Si la hace la familia, al menos un poco acota el sistema. Dice que esto es lo que yo quiero y por tanto quiero que me den usted, yo le estoy pidiendo a usted lo que considero adecuado. No me extiendo más con estas cosas. Por tanto, mientras esta revisión se produce, los que estén en este momento con sentencias de incapacidad, con tutelas designadas, con patria potestad prorrogada, no se preocupen, pueden seguir actuando como siempre, sin problema, no han dejado de serlo, solo que tendrá que revisarse la sentencia. Termino.
acabo ya, no voy a meterme ya en estas cosas. Ya espero que se haya entendido un poco lo que lo está diciendo, que no pase como al Manolito de Mafalda, que si ahora yo les pregunto si alguien no ha entendido algo, no me digan ustedes desde que empezó usted a hablar. Espero que no sea así, que se haya podido entender y que el lenguaje no haya sido complicado. Yo creo que efectivamente el cambio es importante, el cambio tiene dificultades, el cambio no se ha aplicado completamente, cada operador jurídico acaba de entenderlo de manera diferente y nos queda mucho por hacer, pero yo creo que sin duda es mucho mejor de lo que había. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Torcuato. Como os he comentado, vamos a dar paso a esas inquietudes y esas preguntas, pero en primer lugar vamos a dejar que hagan alguna aclaración, alguna situación. Os voy a pedir, bueno, que seamos un poco concisos en la exposición. Tanto Ignacio, con los casos que ha visto en Afana en relación a esos casos de usuarios y usuarias que están ya en instituciones, como Carmen en su papel también de abogada. Entonces, le paso a ellos el micro y luego pasamos a vosotros, ¿vale? Buenas tardes. Yo lo único que os quiero comentar es que sabéis que tenéis a vuestra disposición los abogados del Colegio de Abogados de Cádiz, lógicamente adscritos aquí a esta circunscripción, de Sanlúcar de Barrameda. Lógicamente, todos aquellos que cumplan los requisitos tienen el servicio de justicia gratuita, es decir, tenéis abogados llamados del turno de oficio. Os digo que hay muchísimos compañeros especializados en este tema, que se están llevando propiamente por las revisiones ya no solamente de oficio que se están haciendo a través del juzgado, sino incluso las que se están instando, como bien dice Torcuato, a través de la familia. Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, para aquello que preciséis, cuanta información se os dé, y simplemente eso, a vuestro servicio y a vuestra disposición. Y lógicamente, todos los profesionales que estemos adscritos al turno de oficio estaremos encantados de recibiros, ¿vale? Nada más. Bueno, buenas tardes. Me parece interesantísimo y le voy a formular de nuevo la pregunta porque le voy a plantear a Torcuato un caso práctico que se nos puede dar a la familia. No me pongo del lado de Afana. Parece interesantísimo la patria potestad, que con la nueva ley ya no se prorroga, ha desaparecido. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo mayor de 18 años con la sentencia anterior donde me dice que efectivamente sigo pudiendo representar a mi hijo porque tengo la patria potestad prorrogada, que la nueva ley ahora obliga a revisar? Yo solamente he tenido un caso en el que el Ministerio Fiscal ha iniciado de oficio un procedimiento de revisión. Los 3 años está claro que son muy cortos. Pero ¿qué pasa con el banco? Es muy importante porque muchas familias están teniendo ese problema. Porque el del banco, el departamento jurídico, sí sabe que la patria potestad ya no se prorroga. Llevamos una sentencia antigua y nos piden una sentencia actualizada. Sentencia actualizada, y mis compañeros saben cómo está la Administración de Justicia. Estamos hablando de bastante tiempo. La justicia, no los jueces, ¿eh? También, también al principio, en mi experiencia, hemos visto como en la práctica de la nueva ley, los jueces en los que yo he tocado a su puerta se inclinaban al principio por una curatela representativa y ahora no. Ahora medida por medida, y incluso recogían en sentencia la figura de guardador de hechos. Que eso venía muy bien porque era el título que necesitaba pues la familia para ir al banco. Entonces, me parece importante
importantísimo lo que acabas de decir en tu charla, de intentar políticamente que se admitiese algún acto, un acta notarial, teniendo en cuenta que se pudiera por lo menos tener un título para agilizar todos los trámites que el día a día nos están demandando, porque ir al juzgado y llamar a la puerta para tener un título, complicado. Efectivamente, no entro yo en ese detalle, la ley hace desaparecer la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que era la figura que los jueces daban cuando en los procedimientos de incapacidad quienes la solicitaban eran los padres. No nombraban un curador, un tutor, mejor dicho, sino que decían, bueno, como están los padres, pues los padres seguirán actuando como si su hijo fuera menor de edad. Yo muchas veces o algunas veces me he encontrado con padres que me protestaban por esa reforma. Es decir, me ha hecho desaparecer, me ha hecho como si yo fuera. La ley ha hecho desaparecer una figura que era cómoda para los padres, porque teniendo una sentencia de incapacidad que al final decía incapacito a la persona y acuerdo la prórroga de la patria potestad que ejercerán sus padres fulanito y perenganita, pues con ese documento lo tenían por vida para hacer todo, y además, como les decía antes, la ley se fiaba más de los padres que de los tutores. Los padres no tenían que hacer rendiciones de cuentas y tal, con lo que al desaparecer esta figura, pues para algunas familias ha sido ciertamente incómodo. ¿Por qué desaparece esta figura? Un poco por una cuestión de principios, de los propios principios de la Convención. Porque esta figura en el fondo suponía que una persona con discapacidad era un menor de edad permanente. Y esto no es así. Esto no es así. Por mi propia experiencia, vaya. Porque aunque un psicólogo diga que una persona que tiene 30 años tiene una edad mental de 7 o de 8, eso no es real. Podrá ser un dato que resulte de sus pruebas y tal, y yo no lo niego en absoluto. Pero eso está unido en la vida de una persona que tiene 30 años y que tiene unas necesidades de vida diferentes, que come, que viste, que hace, que tal, como una persona de 30 años y no como una persona de 7 o de 8. Por tanto, en esa concepción de la dignidad de la persona, de la persona con discapacidad como tal, entenderlo siempre como un niño permanente, no era real. Y este, en el fondo, es el motivo por el que se hace desaparecer esa figura. Pero en pantalla he puesto yo la disposición transitoria segunda de la ley que regula esa situación de quienes tenían esas resoluciones anteriores y qué pasa con esto. Entonces, igual que quienes tienen designada la tutela en la sentencia, aquellos de ustedes que tenían sentencias de incapacidad antigua, que antes levantaron la mano, y por tanto tenían designada bien la patria potestad prorrogada, si eran los padres, o bien la tutela, el cambio de la ley no ha dicho, se acabó, ustedes ya no hacen nada. No ha dicho, tranquilos, vamos a revisar la ley, a revisar esa sentencia, mejor dicho, pero mientras esta se revisa, ustedes pueden seguir actuando conforme a los criterios de la nueva ley, pero en el mismo papel de tutores o de patria potestad. Dice, quienes tengan la patria potestad prorrogada, rehabilitada, continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión. Es verdad que se ha producido cierta confusión. Yo no tengo problema en decir, el BBV nada menos, el año pasado o hace 2 años, mandó cartas incluso a las familias diciéndoles que supieran que dentro de 1 año que entraba en vigor, que se acababa ese plazo de los 3 años, si no tenían revisada la sentencia, se encontrarían con que no tenían la documentación adecuada. Es una barbaridad como una casa, porque eso no era ni siquiera legal, no era cierto, ¿no? Y eso pues, ha dado lugar a que en muchas oficinas se han planteado problemas y el BBV ha reconocido que lo hizo mal. Y por tanto es que no es cierto. Si esto no se produce, o sea, si las revisiones de la sentencia, el plazo que estábamos diciendo, se prolonga 3 años más, eso significará que los padres que tienen la patria potestad prorrogada podrán seguir actuando en el desempeño de esta sin ningún problema hasta que se produzca la revisión, sin ninguna dificultad. Nadie le puede decir, es que no ha cambiado usted la ley. Bueno, mire usted, todavía hay plazo legal para hacerlo. Incluso el que yo estuve hace poco en una conferencia con un magistrado del Tribunal Supremo y decía, mire usted, aunque no se hayan cumplido ese plazo, aunque no se haga una ampliación del plazo actual, no quiere decir que de pronto haya un vacío, que en septiembre, el 2 de septiembre de 2024 de pronto se haya terminado el tema. No, mire usted, la ley deja claro que todo lo anterior tiene valor, que se aplicará, ya sí ha dejado claro que tengo que callar, que se aplicará conforme a los criterios, a los valores, a los principios de la nueva ley,
pero va a seguir usted actuando sin ningún inconveniente, no hay ningún vacío. Yo quiero hacer una pregunta a Torcuato. Yo también luego, Pero yo iba antes. Vale. Con respecto a la figura del facilitador procesal. Es una figura que crea la ley y que es tan nueva que todavía no tiene un marco. Es decir, no sabemos muy bien si el facilitador procesal es portero, delantero, mediocentro o defensa. En esa tarea, el Consejo General de Poder Judicial ya ha firmado un acuerdo con plena inclusión de cara a que describamos cuál es el perfil del profesional que debe de hacer esta labor. Pero es una tarea muy importante en todo este proceso y en cualquier proceso, ya no solamente con personas con discapacidad intelectual, sino con cualquier persona mayor, personas extranjeras o cualquier persona física que se vaya a someter a los juzgados de España. Es decir, que este es un asunto que excede a nuestra competencia como plena inclusión, ¿no? Y que creo que es muy importante que esa ley... Por eso siempre insistimos en que lo que mejora la vida de las personas con discapacidad intelectual mejora la vida del resto de la sociedad. No solamente las personas con discapacidad, sino personas que por cualquier motivo no entiendan lo que se les está explicando. Y en eso podemos todos saber muchos casos que tenemos alrededor. Por lo tanto, quiero que nos hable un poquito de eso y de la importancia que toda esta ley genera y habla de la autorrepresentación de las personas con discapacidad. Es el principal cambio que la Convención de 2006 genera y que obliga a un cambio legislativo en todos los aspectos y que es transversal a cualquier competencia en la Comunidad Económica Europea, especialmente, que se está tomando muy en serio estos cambios. O sea, que las personas con discapacidad intelectual no mueran civilmente y que decidan, y en eso estamos trabajando mucho las entidades, sobre su futuro y su vida en comunidad. Sí, yo señalaba antes que por lo menos para los que estamos en esta materia, una de las grandes conquistas de esta ley no ha sido solamente este tema de los apoyos, sino el introducir esta cuña en las leyes procesales, este artículo 7 bis, en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de jurisdicción voluntaria, también en la ley de enjuiciamiento criminal, que obliga a que la persona entienda lo que está ocurriendo en el procedimiento. Seguro que ustedes que han pasado alguna vez por algún procedimiento judicial, seguro que ustedes han hablado alguna vez con un notario, en ámbitos más judicial, con un juez o tal. Los profesionales del derecho, mis compañeros que están en la mesa lo reconocerán, utilizamos un lenguaje pues muy especializado, que utiliza palabras muy técnicas, que a veces utiliza un lenguaje, no solamente las palabras son técnicas, sino que es quizás demasiado pomposo, extraño, ¿no? Y por tanto, pues las personas que no tengan incluso un nivel cultural suficiente, pues en muchas de las ocasiones no se enteran de lo que está ocurriendo. En procedimientos judiciales, por ejemplo, de provisión de apoyos de los que estamos hablando, pues yo me he encontrado muchas veces de que la persona con discapacidad, no solamente me he encontrado yo, nosotros en Plena Inclusión y en LIBER, en la Asociación de Fundaciones Tutelares, pues hace poco estábamos hablándole con jueces, por ejemplo, ¿no? Y procuramos que sea la propia persona con discapacidad la que cuente su experiencia. Y ellos contaban, yo fui a un juicio, a mí el juez no me preguntó nada, se lo preguntó todo a mi hermana, yo no pintaba nada allí y yo no me enteré nada de lo que estaba ocurriendo. Cuando se les decía, cuando habían que nombrar un tutor, pues a mí nadie me explicó qué era eso de ser un tutor. ¿Para qué iba a ser el tutor? Nadie se bajó desde las palabras para decirme tal cosa. Si se realiza el juicio o la comparecencia y el juez está arriba con su toga muy formal y mira desde arriba con superioridad a la persona con discapacidad que está arriba, que está abajo, que ya de por sí está un poco ninguneada por el contexto de la sala, del juicio, de todas estas cosas, y le dice, ¿dónde estaba usted la noche de autos? Pues no te va a decir que me está hablando de coches, bueno, ¿de qué está usted diciendo? En fin, pues el caso es, por tanto, el obligar a que la Administración de Justicia procure adecuar los contenidos para que las personas entiendan es un cambio radical. Para hacer esto incluso se genera un perfil profesional nuevo, lo señalaba Antonio, el facilitador, una persona que va a estar allí. Imagínense ustedes, por ejemplo, los que tenemos experiencia en atención a presos o detenidos y estas cosas, si se detiene a una persona de Angola o de Marruecos o de donde sea, y se le lleva al juzgado, no se empieza la declaración judicial hasta que está allí su intérprete. De manera que él pueda entender, allí hay una persona que está pidiendo, hasta que
que él pueda entender qué se le va a preguntar y que el intérprete manifieste también al juez lo que el otro quiere decir. Pues algo similar. El facilitador no es un intérprete, pero sí que es alguien que va a garantizar ese derecho de comprensión de la persona, a adaptarle los contenidos a la persona y a que la persona pueda explicarle también lo que quiera transmitir al juez. En esto estamos trabajando en esa materia, ciertamente vamos con retraso, llevamos 3 años de aplicación de la ley y apenas se ha avanzado. Señalaba Antonio que en plena inclusión a nivel nacional se ha hecho un convenio con el Ministerio de Justicia para avanzarlo. Nosotros estamos incluso a nivel de la Consejería de Justicia en Andalucía trabajando también con el director general para que se pueda poner en marcha pronto esa figura. Yo ya les digo que realmente el que 3 años después no se haya hecho nada ya supone una infracción de la ley, porque durante 3 años ha habido mucha gente pasando por los tribunales sin que se aplique algo que está ya en la ley, que está en vigor. Pero bueno, pues demos tiempo y procuremos que esto se consiga, seamos optimistas. Vamos, yo ya al final te digo lo que pienso en mi anterior etapa. Bueno, sigo siendo trabajadora social y se me han planteado muchas cuestiones con mis compañeros, pero ya después. Vamos si queréis, vais levantando, por ahí tiene Manoli el micro que se tiene que ir ya, pero vais levantando y el compañero José os va pasando el micro. Yo quería preguntarle... Perdón. Fundamental, deciros quiénes sois. Manoli, soy familiar, no sé, algo. ¿Vale? Para poneros cara, ¿vale? Gracias. Yo quería preguntar que entonces las familias que tenemos incapacitados a nuestros hijos o a nuestros familiares, legalmente, judicialmente, ¿en qué nos afecta entonces la nueva ley? ¿O qué tenemos que hacer? Sin menos tecnicismo, sino más así, a enterarnos. Hay que hacer esa revisión. Hay que hacer esa revisión de las sentencias anteriores. Como les decía, hay 2 cauces. Pueden esperar a que el juez lo haga de oficio, el juzgado está obligado a hacerlo, si no lo ha hecho ya tendrá que hacerlo en algún tiempo, o pueden ustedes solicitar esa revisión de la ley, bien dirigiéndose a un abogado que les ayude a hacerlo. Uno de los inconvenientes que tiene este tema, por lo menos a mí personalmente me lo parece, es que la ley no ha previsto que sea obligatoria la intervención de abogado en estos procedimientos, por lo que las personas no tienen que llevar asesoramiento legal. Yo siempre le aconsejaría que, igual que cuando va uno a un médico procure enterarse de lo que hace y lleve asesoramiento, pues igual que cuando va a un procedimiento judicial, mejor es ir con un abogado. Pero bueno, eso ya es cuestión, no estoy arrimando las con mi sardina, estoy diciendo mi opinión personal. Entonces, aunque no sea obligatoria la intervención de abogado, pueden ustedes preguntar a un abogado y si no, con eso de que no es obligatoria, pueden ustedes dirigirse al juzgado si quieren hacer la revisión voluntariamente, ir al juzgado o a la fiscalía y que esto la inicie. Por tanto, o esperar a que la hagan o hacerla ustedes. Eso es lo que tienen que hacer. Todo, vamos a ver, tiene que dar lugar a una nueva revisión, a una nueva resolución judicial. Esa revisión va a dar lugar a una nueva resolución judicial que va a adaptarse al esquema de lo que ahora establece la ley. Ya, por tanto, la revisión dirá, retiramos que su hijo está incapacitado, su hijo ya no está incapacitado judicialmente, su hijo necesita apoyo. ¿Y cuáles son los apoyos? Son esto y esto. Esto es lo que va a decir la resolución. ¿Dejas contestarle? Sí, claro. A ver, yo creo que tú lo que te preguntas es qué pasa ahora mismo en tu situación. Tu situación sigue exactamente igual. Tienes tu sentencia con tu incapacidad y tal. Tendrás que esperar, si tu situación es correcta, la llevas bien, no hay ningún problema, simplemente espera que seas convocada por el juzgado para revisarla, porque revisarla se va a hacer. Tarde o temprano se va a hacer. Pero si tú ahora mismo, tu situación o la de otras muchas familias es correcta, estáis conforme con lo que tenéis ahora mismo determinado, lo lleváis bien, pues simplemente esperar. Lo que sí os comenta él, y os lo digo, que por desgracia, tarde o temprano, aunque lo tengáis normalizado, se va a revisar, porque la ley lo exige. Pero si ahora mismo estáis conforme, lo lleváis bien, lo tenéis aceptado, simplemente esperar. Es lo nuevo, creo que es tu respuesta. Vale, pasamos por aquí. Por aquí teníamos a Pásale al lado de... Ahí, José. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estrella, yo soy letrada de la Junta de Andalucía, soy la jefa del Servicio Jurídico Provincial de Cádiz y soy la secretaria de la Asociación Invisible, es una asociación muy pequeñita que hemos creado hace muy poquitos meses. Pero sí me interesaría conocer su opinión en un punto
Y por otra parte también recalcar un poco lo que ya vienen comentando, y es la necesidad del acercamiento tanto de la Administración de Justicia como de la propia Administración ente a los ciudadanos, porque es verdad, y eso lo estamos viendo mucho en la asociación, que muchas veces no se conocen por parte de los ciudadanos de a pie pues el propio procedimiento administrativo, y cuando ya le hablas de un procedimiento judicial, muchas veces cuerpo a tierra, aunque tú le expliques que es un acto de jurisdicción voluntaria, que no hace falta abogado, se les hace un mundo y realmente hace falta materializar esa aproximación de las dos administraciones a los ciudadanos. Pero bueno, esto es una reflexión. Una reflexión mía. Lo que sí le quería plantear es un supuesto que se me presenta en mi puesto de trabajo, y es que estamos viendo, tal y como se está desarrollando la ley, que en las medidas de apoyo de carácter no voluntario se están circunscribiendo mucho por parte de los órganos judiciales a supuestos más extremos, en las que la patología de la persona pues es muy grave, de modo que la curatela representativa solamente se admite en esos supuestos muy extremos, y nos estamos encontrando con casos en los que se nos están desestimando demandas en las que solicitamos medidas de apoyo por poner o por encuadrar un poco el supuesto, quizás un supuesto muy de laboratorio, pero nosotros estamos planteando demandas para adoptarse medidas de apoyo, pues por ejemplo, a menores que son tutelados por la Junta de Andalucía y que cuando alcanzan la mayoría de edad salen del ámbito de la Junta de Andalucía, los sueltas a la sociedad civil con 18 años y, claro, tenemos la Fundación Gaditana de Tutela, que se puede hacer cargo de los... Pero hace falta una medida de apoyo que le atribuya a la Fundación Gaditana precisamente esa condición de apoyo. Y nos estamos encontrando que ahí parece que hay como una especie de laguna no sé muy bien cómo plantearlo, porque eso, por parte de los juzgados se está circunscribiendo mucho, se está cerrando mucho el círculo. Yo solamente intervengo para medidas muy extremas y se me quedan colgadas un poco, pues eso, esas discapacidades, vamos a llamarlas así, de carácter moderado, en las que hacen falta pues medidas de apoyo muy puntuales y que tampoco el juez ni el fiscal lo ven como muy de peso, y nos encontramos con mayores con mayoría de edad recién cumplida que los soltamos a la calle y que no tienen tomado una medida de apoyo. Sí, mire, hay una... yo el ámbito que conozco más que el de los menores, ciertamente, es de la discapacidad intelectual. En muchos lugares de España, en Andalucía, sobre todo en Andalucía Occidental, queda muy claro también, hay una casi moda, pero sí indicación de que la figura sustancial que resulta de la reforma es la guarda de hecho, y por tanto pues eso ha dado lugar o ha justificado que muchos jueces hayan negado solicitudes formuladas por las familias para determinar una curatela, o que hayan y por tanto con unas decisiones que desde el punto de vista incluso profesional son negativas, es decir, desestimo su demanda, porque lo cual me parece que no sería lo adecuado, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque la ley efectivamente establece, la propia redacción de la ley un poco va en esa línea, y es que dice que solo a falta de medidas de provisión voluntaria o de guarda de hecho, entonces se establecerán las medidas judiciales. Entonces, en esa dicción del artículo les permite a los jueces decir que, por tanto, la curatela, y las curatelas mucho más con facultades de representación, que repite varias veces que debe ser excepcional, pues la dejo eso como un elemento pues casi de excepción, al que no solamente voy en casos muy específicos. El Tribunal Supremo ya ha empezado a matizar esto. Hay un par de sentencias de finales del año pasado, de 2023, en las que empieza a decir que la guarda de hecho tiene que ser adecuada y tiene que ser suficiente. Por tanto, vamos a ver, cuando estemos ante situaciones de personas que a lo mejor hay que tomar más decisiones habitualmente porque tengan más patrimonio o porque tengan más problemas o porque tengan más necesidades de atención, tengan menor autonomía y haya que estar tomando más decisiones, la guarda de hecho se queda corta, ¿eh? Y entonces hay que ir a una curatela, o incluso partiendo de una guarda de hecho, habrá que revisarla y pasar a una curatela. Porque como os decía antes, además las resoluciones ahora tienen un tiempo de caducidad como el yogur, y por tanto a lo mejor puedo tener ahora 3 años y dentro de 3 años pasar a otra diferente. Entonces, pero ese tema a mí me ha parecido fundamental. 2 sentencias del Tribunal Supremo
de octubre, noviembre de 2023, que ya establece esos dos criterios que salen además de la ley, del preámbulo y del contenido de la ley. La guarda de hecho tiene que ser adecuada, y si no es adecuada, las familias funcionan bien cuando funcionan bien, pero hay familias que no funcionan bien, desgraciadamente, y hay familias que están manejando la prestación del chico para comprarle la zapatilla a otro hermano, o para hacer otras cosas, o para comprarse el televisor, o para lo que sea. Entonces, bueno, pues mire usted, pues si la familia no funciona bien, habrá que tomar una medida que no sea la guarda de hecho. O cuando no sea suficiente. Yo tenía un procedimiento hace poco en la que el padre era agricultor y tenía además sociedades agrícolas y su hijo participaba en ese. Tengo que estar tomando decisiones por mi hijo en distintas sociedades. Pues no me basta con diciendo que tengo la guarda de hecho de mi hijo, necesito documentos, por tanto no es suficiente. Y eso, al menos el Tribunal Supremo ha abierto ya esa línea y se va matizando. De todas maneras, hay todavía mucha discrecionalidad en los jueces. El otro día veía unas estadísticas y según el lugar donde estemos de España, cambian de un 20 a un 90% entre guarda de hecho o curatela. Cada juez lo interpreta o cada fiscal como quiere. Y vaya a decir algo. Vamos a terminar a ver si hay alguien del público. ¿Sí? ¿Tú? Sí, atrás hay un caballero también. Me parece interesante, yo soy el de los problemitas. Me parece interesante eso que dices, que en la ley, efectivamente, las medidas de apoyo, las resoluciones no son permanentes. Entonces, nos encontramos ya con los problemas prácticos a la hora de, hemos hablado de revisión en cuanto al tránsito de la normativa anterior a la nueva, que hemos dicho que las familias tienen, lo ha dicho la compañera delegada del colegio, tienen dos posibilidades. Una, no hacer nada, ya que el juzgado, el Ministerio Fiscal, en el periodo de 3 años debe de revisar, o nosotros tener la iniciativa y revisarla. Eso es una revisión, pero la ley también, y quiero que nos hable, por favor, de esa revisión que impone la ley de 3 o 6 años, en casos excepcionales, en el que la familia o los profesionales nos vamos a tener que ver envueltos con, insisto, en los procedimientos que se alargan en el juzgado. Es decir, se van a encabalgar una revisión sobre otra. A ver, es cierto que estamos en la puesta en marcha del procedimiento, ¿no? Y por tanto, como tú decías, se pueden llegar a solapar. De hecho, hace poco hablaba con una jueza que me decía, como no hemos dado mucha prisa en las revisiones, ahora nos estamos encontrando con que empezamos las revisiones normales. Si en el año 2021 hicimos las primeras revisiones, pues ya han pasado los 3 años y nos encontramos con las nuevas. Pues sí, es así, pero esto va a ocurrir por la puesta de la aplicación de la ley. Después ya no ocurrirá. Después ya la ley establece efectivamente, y yo creo que eso también es un avance, que las resoluciones judiciales de esta materia se revisan periódicamente. Les decía antes que efectivamente antes un tutor podía tener una sentencia de 20 y tantos años y estar funcionando con ella para siempre. Y eso, pues bueno, pues como además la Convención establece que la discapacidad es algo dinámico, que cambia en el tiempo, que la persona cambia, etcétera, por tanto es necesario que se hagan esas revisiones, que venga usted de nuevo al juzgado, que veamos cómo le va, que ajustamos, que quitamos, que se mantiene igual y que no pasa nada, pues estar amigos. La ley de jurisdicción voluntaria prevé en el nuevo artículo 42 bis, me parece que es el C, establece ese procedimiento de revisión periódico normal, como se hará, y será menor que un juicio. No necesitará una comparecencia, necesitará informes de la situación, aportar informes por la familia. En este sentido, las asociaciones seguirán teniendo un papel fundamental. Cuando se trata de personas que están atendidas por asociaciones o por servicios sociales que funcionen bien y demás, pues presentar un informe diciendo la situación ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado, tiene tales o cuales problemas, le permitirá al juez resolver muy fácilmente el tema. Pero ciertamente en este primer proceso vamos a pasar por este solapamiento, sin duda, ¿eh? Pero bueno, ya no ocurrirá en adelante, ¿no? Esta señora primero tenemos por aquí una palabra y ahora le trasladamos. Buenas tardes, me llamo Caridad Cordero, soy madre soltera, tengo una niña de 23 años, no he pasado por el juzgado para nada, soy su representante o su tutora. Estoy pasando un poco desapercibida ante el banco y las diversas administraciones, pero ella tiene el apellido de su padre. Entonces, si yo me meto a hacer lo de la curatela, ¿es compartida con su padre
o es solo la puedo hacer individual? ¿El padre ha estado interviniendo en la vida de...? El padre no ha estado interviniendo en la vida de la niña. De 23 años puede ser unos 3 años, si acaso, ante expedientes y denuncias para su manutención, habrá hecho. Con sus respectivas sentencias, y además yo lo que no quiero es que el día que pase cualquier cosa, yo tengo una hija mayor también, en el que de hecho tengo por un notario, como usted bien dijo antes, que para hacerla responsable a su hermana mayor, y ella, pues evidentemente como usted, ha hecho su testamento en el que ha dicho con sus propias palabras con quién se quiere quedar y a quién quiere dejar su dinerito, como dijo el notario. Pero la preocupación mía es que me pase algo y ahora salga el padre de la criatura. No se preocupe. Primero es usted la representación gráfica de la guarda de hecho. Usted está en situación de guarda de hecho y, por tanto, si necesitábamos un ejemplo, aquí está. Usted tiene la guarda de hecho de su hija. Entonces, usted no es que esté ahora escapando del control de tal. No, esto está actuando como una institución. Además, la ley le ha dado, antes la guarda de hecho, en la legislación anterior, se reconocía la situación, no tenía más que un artículo, y ahora en la nueva ley, además, el preámbulo lo reconoce, la convierte en una institución jurídica y procura darle un mayor valor. Hay varios artículos y tal, por tanto, usted puede decir en cualquier sitio, cuando fuera necesario, desempeño la guarda de hecho de mi hija, en cualquier lugar, ante un médico, ante la seguridad social, ante un banco, sin ningún problema. Si a alguien le dijera, bueno, es que yo no me lo creo, bueno, pues entonces habría que ver la forma de acreditarlo si fuera preciso, que no debe de ocurrir. Pero en principio usted está hasta más legitimado en la ley. Si usted necesitara irse a una provisión de apoyo judicial, a una curatela, entonces, a la hora de determinar esta, bastaría con que usted le diga al juez lo que estamos diciendo, lo que está usted diciéndonos aquí. He sido yo quien ha sacado adelante a mi hija, quien la llevo, quien le presta toda la atención, quien toma todas sus decisiones, quien hace todo esto, para que la curatela no se la vaya a compartir con el padre. No creo que ningún juez vaya a tomar una medida de ese tipo. Es más, a la hora de la ley también establece que a la hora de asignar la curatela se tendrá en cuenta las personas que están más cercanas a quienes la desempeñan. Por tanto, no habrá ningún problema. Diga lo que sea, pero es que me viene bien la pregunta de ella para decir algo que me faltaba. También al respecto también añadir, Cádiz, que en esos informes de medidas de apoyo que desde el centro se hacen, que hubo una presión tremenda en el año 21-22 con corre que te pillo, vamos a hacer el informe de medidas de apoyo. Nosotros nos sentimos colapsados en ese momento desde el Servicio de Apoyo a Familias de Afana, que llegaron muchísimos familiares y parecía que había que cambiarlo ya, ¿no? Y ahí en ese informe de medidas de apoyo, en la parte social, ahí igualmente también pues los profesionales que trabajan y que están en el día a día con el usuario, en este caso en el centro, pues también aportan esa información. Entonces, pues también. Sí, por allí detrás había... Es que quería aprovechar, por lo que usted decía, un aspecto que yo me he saltado algunas de las imágenes posteriores por no alargar más el tema, pero sí quería dejarles la información también. Yo muchas veces cuando hablo con los padres procuro decirles también la importancia o lo positivo que es que ustedes hagan disposiciones testamentarias para el futuro. Parece que en Andalucía hablar de testamento parece que da yuyo y que hay que tocar madera y tal, pero sin embargo la realidad es que nos va a pasar a todos, ¿no? Y por tanto, si nosotros creemos que es necesario que cuando nosotros faltemos alguien ayude a nuestro hijo o a nuestra hija, pues la ley establece que a la hora de que el juez tenga que designar un curador posterior, debe de tener en cuenta también lo que hayan previsto los padres. Y, por tanto, hacer un testamento en el que, respecto de los bienes, hagan ustedes lo que quieran. Le dejan, no le dejan a los hijos como ustedes quieran dividirlo. Pero que sí se diga expresamente que para cuando mi hijo necesite un curador, quiero que sea tal o cual persona y quiero que sean 2 o 3 personas, o quiero incluso distribuir las funciones, uno que se dedique más a los temas económicos y otros temas personales, en fin, lo que sea, y que se deje establecido. Si no son hijos y hay, sin embargo, un hermano, un familiar, un hermano del padre o de la madre, un familiar, un amigo en el que podemos contar, bueno, pues se puede hacer, se puede designar también de la misma manera. Y otra más, permiten, yo he procurado, a pesar de que he procurado evitar terminologías complicadas, pero ahora sí les digo una pedantería.
Hay una institución, el fideicomiso de residuos se llama, lo siento, pero se llama así, que les permitiría a ustedes la posibilidad de que si le quieren ustedes dejarle algo en concreto a su hijo con discapacidad, quiero dejarle la casa mía para mi hijo con discapacidad, para que él la necesite. Pero puedo dejar establecido por esa figura que aquello que yo le dejo después vaya al fallecimiento de él a quien yo quiera. Por tanto, después, al fallecimiento de él, si él no hace testamento, que puede hacerlo, como estamos diciendo, y disponer como él quiera, pero si él no puede hacer testamento, eso que yo le dejo, lo que yo le dejo, no lo que él acumule, sino lo que yo le dejo, puedo que pase después a sus hermanos, a la asociación que lo ha atendido, a Fana se lo agradecerá enormemente, a tal o cual persona, etcétera, etcétera. Pero puedo establecer ese cauce. La última pregunta y ya terminamos porque... Ah, vale. Porque si no esto... Esta pregunta nada más. Yo quería hacerle una pregunta a la letrada que ha dicho que tenemos, para hacer la ley esta nueva, que tenemos los abogados de servicio. Cuando nosotros hicimos la gestión anterior de la nueva ley que han puesto, lo pusieron un abogado de oficio. Con el mismo patrimonio que tengo ahora, me han exigido un abogado pagando, que eso es lo que yo quería. A ver, yo ahí no te puedo verificar. Esos son unos requisitos que hay que cumplir y que nosotros, en principio, como colegio y como abogado de oficio, no controlamos. Es decir, nosotros somos designados, se nos designa directamente al cliente y lo atendemos. Sí, claro. Pero bueno, te voy a decir una cosa, yo creo que es una cuestión de pedir una revisión directamente, como delegada lo voy a hacer a mi colegio, a los efectos de establecer un turno específico para este tipo de cuestiones. A mí me lo rechazaron el Colegio de Abogados de Cádiz, no bueno, de ustedes, sino de Cádiz. Ya. Sí, es al que pertenecemos y al que realmente decide, pero bueno, vuelvo a decir que voy a hacer la solicitud en un momento dado, ¿vale? Yo sé por qué es eso. Soy secretaria de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia. Es porque es un acto de jurisdicción no voluntaria. Ya lo sé. Entonces, claro, como la asistencia de abogado no es preceptiva, pues no se paga al abogado del turno de oficio. Sin embargo, eso tiene su matiz. Sí. Se viene estableciendo así. Por aquí ya terminamos. Buenas tardes y gracias por la exposición. Creo que nos ha aclarado varios temas que teníamos desde el Servicio de Apoyo a Familias de Afanas, pues teníamos bastantes dudas, sobre todo con el tema de qué pasaba cuando terminara estos 3 años, porque veíamos que no llegábamos y que nos habían llegado algunas historias con el tema de banco. Este año precisamente nos han seguido llegando cartas de banco y la verdad es que nos ponía un poquito en una tesitura que no sabíamos muy bien por dónde tirar, ¿vale? Mi pregunta yo creo que es clara, directa, no se ha hablado, pero cada vez que hablamos con una familia nos la plantean. ¿Cuánto cuesta la fiesta? Primero con lo de los bancos. Efectivamente, repetir, lo he dicho antes, que hay un protocolo establecido, la Fiscalía Específica de Discapacidad ha negociado con los bancos un protocolo. Por tanto, ante cualquier dificultad que os encontréis, sigue habiéndolo. Hay bancos complicados con esto, la Caixa está dando muchas dificultades, Cajamar está dando muchas dificultades, en fin, creo que el Santander también. En fin, hay algunos bancos que están poniendo muchos problemas con la gestión, con el tema de la guarda de hechos, en fin, con situaciones de ese tipo. Ese protocolo, sin embargo, les vincula y, por tanto, hay un cauce de denuncias para eso. Allí donde los profesionales o las familias os trasladen esos temas, pues nos los trasladáis. A mí me lo podéis trasladar como asesor de plena sin ningún problema, cuando queráis. Y eso se puede utilizar, pues hay un cauce establecido para denunciarlo y para que eso le llegue a la... El otro día hablaba yo con una fiscal que decía que ella lo había utilizado varias veces y que al final el toque desde Madrid era el que cambiaba las cosas. Así que, por tanto, que sepáis que se puede modificar, que los bancos son muy reacios y además funcionan solo sobre lo que les dice el ordenador y no saben otra cosa que lo que aparece en la pantalla. Y, por tanto, hay que cambiar eso de la pantalla. El tema económico. Estábamos diciendo, efectivamente, mirad, yo no dejo de decir que con toda sinceridad, y además lo dijimos cuando entró en vigor la ley en el año 2021 con el Consejo General de la Abogacía, también lo dijo, que era un error esto de que estos procedimientos no tenga que intervenir el abogado. Como no tiene que intervenir, puede ser un procedimiento gratuito.
yo tengo que decir que esto no es positivo, porque yo ya me he encontrado con que lo que hacen algunos juzgados es decir, relléneme usted este formulario. Y por tanto le dan a la familia un escrito en el que venga a decir que soy padre de fulanito, que tiene una discapacidad, le dejo un espacio de tanto por ciento y que solicito por tanto una curatela. Por tanto, con una mera instancia estamos dando lugar a que se inicie un procedimiento de provisión de apoyo de una manera enormemente fría. Yo sinceramente pienso que con un buen abogado que le cuente la vida, yo lo he dicho también muchas veces, a la hora de establecer esto hay que intentar dibujar a la persona, decir cómo es, por tanto, contar cómo ha sido su vida, cómo ha sido su etapa escolar, hasta dónde ha llegado, qué necesidades de adaptaciones curriculares ha precisado, qué puede hacer y qué no puede hacer. Todo eso hay que contarlo, ¿eh? Y si no lo sabe hacer la familia y lo sabe hacer un profesional, pues mejor. ¿Qué puede costar eso? Pues mira, yo te digo con toda sinceridad, los procedimientos de incapacidad hasta ahora, o sea, los colegios de abogados, que yo sepa, mis compañeros me pueden corregir, las normas de honorarios que tienen, que ahora mismo no son obligatorias siquiera, que el abogado puede pactar con su cliente la cantidad que sea, establecía para los procedimientos de incapacidad anteriores, estos ni siquiera se han previsto todavía, establecía unas cantidades que a mí me parecían excesivas. Podían estar entre, yo he visto tarifas en ese sentido, entre 1.500 y 3.000 euros, que me parecía una barbaridad, ¿eh? Y por tanto, a pesar de eso, los padres, ante una situación de ese tipo, lo primero que pueden hacer es negociar con el abogado, es decir, ¿cuánto costaría esto? Dime usted un presupuesto y puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? Y cuando estamos hablando de un proceso, pues uno sería distinto de la provisión de apoyos completa, que sería lo que sustituye a la incapacidad antigua, o una mera revisión actual, que supone un procedimiento mucho más corto, no es tanto. Entonces, cada una de esas cosas tiene un coste distinto, que yo no me atrevería a darte cifras, porque no lo establecen las normas y porque al final va a depender de lo que pacten en cada caso. Las dos últimas preguntas, si no cenamos aquí, nos pedimos unas pizzas. Vamos a darle, que han pedido por aquí, que estamos más cerca, Victoria, y por último, Patri de AFEMEN. Hola, soy Victoria, yo soy la madre de un niño con discapacidad, entonces yo soy su tutora simplemente, yo no he tramitado nada. Entonces yo... Bueno, la guarda de hecho. ¿Sí o sí tengo que hacer la curatela? No. Entonces, ¿qué hago? Es que yo no me entero. Entonces, ¿qué hago? Les digo yo también, yo les he hablado antes de mi experiencia. Mi hijo tiene 32 años. Yo tampoco he tramitado procedimiento judicial de incapacidad ni nada a mi hijo. Mi hijo está en este momento, como la de esta señora, en una situación de guarda de hecho. Si usted se ha mantenido bien con su hijo, no necesita más, tomar más decisiones. Si estuviéramos diciendo, es que mi hijo tiene una casa en Matalascañas que le dejaron los abuelos y que tengo que tomar decisiones si se alquila o no se alquila y me pueden poner problemas o la tengo que vender o cosas de ese tipo. Si usted no tiene esos problemas, si usted tiene que administrar su pensión, hacer sus pagos y todo eso lo ha venido haciendo bien, no necesita más nada. No tiene usted que irse al juzgado. Puede usted seguir con la guarda de hecho como la está haciendo. Pero como dice que es obligatoria ahora la curatela. No, yo no he dicho entonces eso. Yo puedo seguir como estoy. Me he explicado muy mal. Entonces voy a seguir como estoy. Yo no tengo problema hasta ahora. Mira, voy a aclarar, voy a decir lo del banco. Lo del banco yo no tuve problema. Pero fue una cosa para mí muy absurda. Mi hijo de hoy que tenía, hoy día 18, tiene 17 años, mañana tiene 18. Y entonces mi hijo lo único que tuvo que hacer fue ir al banco y firmarme, como que él a mí me autorizaba y yo me quedé porque yo dije, bueno, pero con la discapacidad que él tiene, por eso que estoy escuchando por aquí, que pueden meterse en tu cuenta, en tu historia, y yo lo único que necesité fue eso. Yo no tuve ningún... No, mi hijo no está incapacitado. Ya está, pero... Si mi hijo hubiera estado incapacitado, al día siguiente va a decir, es que no puede, claro. Pues entonces, ahora está estudiando. Vamos, que si tenemos la oportunidad te llamamos para que te vengas otro día, Torcuato. Vamos a darle el teléfono. Le damos el teléfono de Torcuato a Patri de AFEMEN. Hola, buenas tardes. Son reflexiones, no quiero entrar en debate porque ya si hablamos de salud mental y la reforma judicial en los problemas de salud mental, apague, vámonos.
Quería dar la enhorabuena a FANAS, al Ayuntamiento y a Plena Inclusión Andalucía por la organización. Este poder de convocatoria en el movimiento asociativo no se suele ver, y menos en el nuestro, que tiene tantos prejuicios y tanto estigma alrededor, así que enhorabuena. Eso por un lado. No voy a entrar en el debate de si la reforma judicial y la enfermedad mental y si se ha tenido en cuenta la enfermedad mental o no, porque nuestros pacientes son ambivalentes en el tiempo y, bueno, en un momento dado pueden estar para incapacitarlos perdón, es que son palabras ya desterradas, para prestarle apoyo en unas áreas de su vida y en otro momento pues pueden estar como nosotros o mejores. Por otro lado, decir que es importantísimo que haya turnos de oficio especializados, tanto en un lado como en otro, en discapacidad en general, pero son discapacidades totalmente diferentes, por lo tanto son especializaciones diferentes. Y las prisiones, nosotros entramos en las prisiones. Si hay una atención en prisión es de Plena Inclusión Andalucía. Las asociaciones luego que tienen que dar continuidad a la atención a esas personas judicializadas y a trabajar con ellas tras la libertad y en la excarcelación, nos cuesta más trabajo. Tenemos que estar ahí con las personas que cometen delitos y dar la oportunidad. Sé que son casos complejos, los nuestros probablemente más que los de discapacidad intelectual, pero si no hay entidades locales, regionales, comarcales que den respuesta después de pasar por prisión, no hacemos nada. Así que animo a todas las que componen Salud Mental Andalucía, esa es mi federación, Plena Inclusión Andalucía, a que le dé la oportunidad a estas personas que salen de prisión y que tienen que rehacer su vida, porque ya han cumplido la condena, que no la sigan cumpliendo. Ya está, son reflexiones generales. Gracias. Gracias. Con respecto a al guante que tira, que tú eres un artista tirando guantes, con el tema de cárcel es un asunto que a nosotros nos lleva desde que el mundo es mundo. Porque, claro, pero ¿sabes qué ocurre, Patri? Que a diferencia de otros movimientos, Plena Inclusión hace un programa específico de IRPF, o sea, del 0,7% que todos pagamos de nuestra Hacienda, ¿vale? Nosotros somos sensibles a esa realidad porque es una realidad. Tanto es así que, como decía Torcuato, nos encontramos con un 6% de los condenados que no saben por qué se le ha condenado. Es que esa es la realidad. Y esa es la realidad de España, no es la de Marruecos. Y no son gente que viene de otros países, que no. Son tu vecino de al lado, que un día estaba al lado tuya, que vivía en la casa de abajo, que ya no está. ¿Y dónde está? En una cárcel. Y esa criatura no sabe qué hace en una cárcel. Es decir, que es verdad que eso luego lo tenemos que aterrizar. Porque cuando salga de la cárcel, ¿qué hacemos con él? Y ese es un problema de continuidad en el servicio que la Administración no lo ve y no lo quiere ver. Y lo hacemos con fondos propios en muchas ocasiones. O sea, que es muy complicado, pero que es verdad que tenemos que seguir insistiendo, y no insistiendo, en algunos casos, haciendo algo nuevo que no se ha hecho todavía, que es el proceso de seguir fuera de la institución, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya quedamos aquí. Yo sé que hay algunos que se os han quedado con algunas preguntas, pero yo sé que, vamos, lo doy por hecho, que podemos contar contigo en otra ocasión, Torcuato. Yo te lo voy a pedir. Bueno, nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y que paséis buena noche.